Bueno, ¿se acuerdan que nos habíamos quedado viendo el tema del feminicidio? ¿De acuerdo? Ahora, de lo que yo pude detectar la clase pasada que discutía yo con ustedes, era un poco el tema de que yo sentí que les faltaba un poquito abundar en el tema de autoría y participación. De hecho, creo que le pregunté a la licenciada Sharon si ya habían llevado la materia de teoría del delito, de penal 1, penal 2, para saber este tema de autoría y participación. Entonces, si les parece, en lo que se conectan más de sus compañeros, me gustaría que pudiéramos ver ese tema de autoría y participación. Quizá no así, ahora sí que durar toda la clase, pero sí para entender un poquito o ver qué tal están en el tema de autoría y participación. Me parece que es aquí donde yo tengo en esta presentación la parte de autoría y participación para efectos de nuestra clase de los delitos que estamos viendo, ¿de acuerdo? Voy a abrir esta presentación. Y ya después le vamos a entrar a... no, esta no es. Creo que está aquí. También. Voy a echarle un rápido vistazo al tema de autoría y participación y a ver qué tal, si ustedes ya están al tanto de esto o si le quieren echar una repasada. Bien. Esta es una presentación que usé para darle clase de teoría del delito a la Fiscalía de Guanajuato, pero si vemos rápidamente, podemos decir que sabemos que pues, en ocasiones el delito lo puede cometer una persona, que puede ser humana o jurídica. Sabemos que ya hay responsabilidad penal de la persona jurídica en algunos países, no en todos. Y pues obviamente si solamente es una persona, pues es a la persona que se va a investigar, procesar y condenar o absolver, ¿no? Sin embargo, va a haber casos en que no nada más es una persona la que comete el delito, sino son dos o más quienes realizan el hecho o participan, ¿no? Ya sea antes, durante o después del delito en su comisión. En cualquiera de estos casos, el derecho penal, mediante las formas de autoría o participación, lo que hace es imputar el hecho al autor o partícipe bajo un título determinado. Esto es importante porque muchas veces se cree que, vamos a ver, ¿no? Esta teoría del dominio, es la que actualmente, digamos, rige, es creada por Klaus Roxin, pero en realidad es mucho más vieja. O sea, viene desde casi desde el empirismo y después el idealismo y luego el realismo ontológico. De hecho, si alguien quiere saber suficientemente sobre teoría del delito, pues tendría que irse mucho más allá, ¿no? De lo que nosotros conocemos de autores muy importantes alemanes como son Klaus Roxin y Günter Jacobs, irnos desde, digamos, eh, se me ocurren ahorita Hegel, Kant, ¿no? Porque para entender, digamos, la teoría del delito, pues hay que entender de dónde surgió la teoría clásica y después la neoclásica y después el finalismo y ahora el funcionalismo de Roxin y el funcionalismo de Jacobs, ¿no? Entonces, a veces pensamos que las teorías pues son únicamente eh, tienen la autoría de determinado autor y no es así. O sea, efectivamente Roxin es el que va a hablar de la autoría eh, del dominio, ¿no? Esta teoría que nos explica la autoría y participación, pero definitivamente no la crea él, sino que la retoma. Entonces, el derecho penal lo que ha hecho es que mediante estas formas de autoría o participación imputa el hecho al autor o partícipe bajo un título determinado. Teoría del dominio del hecho, es la que les digo que ha sido diseñada por Klaus Roxin, pero en realidad no la crea Klaus Roxin, simplemente la perfecciona. El que dice, pues que esta teoría del dominio del hecho nos hace distinguir entre autor y partícipe. ¿Qué significa esto? Que durante mucho tiempo, o por lo menos durante un tiempo, se le daba la misma calidad al autor que al partícipe, y esto ya no es así. Ahora el autor tiene
una cierta, pues, justo, ¿no? Un tema del dominio del hecho y el partícipe no lo tiene. Entonces, evidentemente, las consecuencias desde la punibilidad van a ser diferentes, ¿no? Entonces, con base en qué Claus-Roxin va a hacer esta distinción de autor y partícipe? Con base en el llamado dominio del hecho. Bien, si alguien quiere participar o hay alguna duda o comentario, simplemente me lo dice y yo con mucho gusto lo dejo a que participe. Bueno, entonces, ¿quién va a ser autor? Bueno, autor va a ser, según Roxin, quien tenga este dominio del hecho y que por ello decide, ¿no?, acerca de las condiciones esenciales de la ejecución. Entonces, va a dividir el dominio del hecho en 3 dimensiones. En el dominio de la acción, que es el que va a fundamentar esta autoría directa, es decir, quien tenga el dominio de la acción, pues es el autor directo. El dominio de la voluntad, que va a fundamentar la autoría mediata, que estos casos son, por ejemplo, los casos donde se le llama el autor, ¿no?, de escritorio, que es el que está atrás del que comete el delito. Eso es la autoría mediata. Y el dominio funcional, que es el que va a fundamentar la coautoría. Entonces, si hay un dominio de la acción, estamos hablando de autor directo. Si hay un dominio funcional, estamos hablando de coautores. Y si hay un dominio de la voluntad, pues estamos hablando de autoría mediata. La autoría mediata, que es el dominio de la voluntad, puede ser por error, por coacción o justamente por dominio de la voluntad, ¿no? ¿Qué casos serían? El caso donde una enfermera está inyectando a un paciente para curarle una enfermedad, pero no sabe que el médico le inyectó algún tipo de veneno, ¿no? O sea, que le dio un tipo de veneno en la inyección para matarlo. Evidentemente, como ella tiene un dominio de la voluntad, ¿no?, por medio del error, pues podemos decir que el autor mediato es este médico y ella no tendría ninguna responsabilidad como autor directo o autor material. La coacción sería, pues, verte obligado a cometer un delito porque alguien justamente está coaccionando tu voluntad. Y también el hombre de atrás sería este autor mediato. Y el dominio funcional del hecho, que es el que fundamenta la coautoría, son 2 personas o más de 2 que ambos tienen este dominio funcional. Significa que si alguien quita parte de la participación en este dominio funcional, pues difícilmente se podría cometer el delito. Es decir, dan un aporte esencial a la comisión del hecho. Bien, ¿quién es autor directo material? Pues quien domina la acción y realiza el comportamiento que está descrito en el tipo penal. Por ejemplo, como vimos la clase pasada, un homicidio directo, ¿no? Un homicidio doloso. El autor material, pues, es la persona que dispara. En el caso que vimos la clase pasada del globo, estábamos hablando de un autor material, pero que comete un delito de omisión culposa en comisión por omisión. ¿Por qué? Porque tiene calidad de garante y su obligación era ver por las personas que estaban arriba del globo. Pero podemos decir que él lo hizo a título de autor. Entonces, ¿quién es el autor? Pues quien realiza por sí mismo el tipo o deja de realizar, ¿no?, la acción a la que estaba obligado, que en este caso era saber por la vida y la integridad física de las personas que venían en el globo aerostático, y que va a realizar cada uno de los elementos objetivos y subjetivos del tipo. Esta forma de autoría, ¿no?, se encuentra en el artículo 20, ¿no? Aquí estábamos hablando del Código Penal de Guanajuato, pero podemos hablar de cualquier código, ¿no?, que dice es autor del delito quien lo realiza por sí. ¿Quién es, por ejemplo, el ejemplo de un autor directo? Pues la propietaria de la estancia infantil. ¿Quién sería un autor mediato? Pues quien se está sirviendo de otra persona para cometer el hecho. Entonces, de ahí que este autor mediato no realice directamente el tipo, sino a través de un tercero que es el que lo está ejecutando materialmente. Esta figura se fundamenta en el dominio de la voluntad, de tal forma que requiere una relación de subordinación de quien está actuando como instrumento, que está ejecutando el acto sin libertad o sin conocimiento. Licenciada Sharon, ¿usted quiere decir algo? Ah, disculpe, es que me voy conectando. Le estaba diciendo, licenciada Sharon, que estoy dando un repaso a autoría y participación por justamente la clase pasada que me di cuenta que no estaba tan cubierto el tema. ¿Le parece bien? Sí, está bien. Ok, entonces estoy hablando de esta teoría del dominio del hecho, que es una teoría que de alguna manera ya existía, pero que perfecciona Claus-Roxin
y nos habla, ¿no?, de esta teoría del dominio del hecho. Y si usted se está conectando, regreso a esta lámina donde nos dice, ¿no?, que la autoría directa pues está basada en el dominio de la acción, alguien que puede tomar la decisión de cometer el delito o no, en el dominio de la voluntad, que va a fundamentar esta autoría mediata, es este hombre de atrás, ¿no?, que es el que por error, por coacción o por dominio de la voluntad hace que otro cometa el delito, o sea, está instrumentalizando al autor. En el caso del error y la coacción, solamente habría un autor mediato y no se podría castigar y imputarle ninguna autoría ni participación al que está siendo instrumentalizado, digamos, al que está sirviendo de instrumento. Pero, por ejemplo, en un caso como Ayotzinapa, o en el caso Fujimori, o en el caso Tlatelolco, ¿no?, vemos que quien da la orden es un autor mediato, aunque el que cometa el delito de manera directa, estoy hablando de una ejecución extrajudicial, estoy hablando de una desaparición forzada, ¿no?, estoy hablando de un homicidio doloso en el tema de aparatos organizados de poder. De hecho, se le llama autoría mediata por aparatos organizados de poder, y ahí lo que hay es un dominio de la voluntad. Entonces, el que da la orden es el autor mediato, pero el que ejecuta el delito es un autor material. En ese caso, sí, licenciado César, lo escucho. Sí, doctora. Muy buenas noches a todos. Esto tiene que ver, doctora, con el tipo de delincuente que llamó Klaus Roxin delincuente de escritorio. Exacto. Es el hombre de escritorio o el hombre de atrás. Muy bien, licenciado César, es correcto. Porque si usted se fija, pues él no se movió, ¿no? Él está en su escritorio, digamos, pero él da la orden. Y les voy a recomendar, y si quieren se los consigo con mucho gusto, la sentencia del licenciado César que se da en el caso Fujimori por parte del tribunal de su país, de Perú, que manda, o sea, que deciden darle, creo que 25 años de cárcel al expresidente Alberto Fujimori, justamente como el hombre de escritorio, como este hombre de atrás, que lo que hace es darle la orden a un grupo que parecía que eran como militares y paramilitares, para que desaparezcan a los estudiantes, para que desaparezcan a los guerrilleros. Y evidentemente, pues hay también un tema no nada más de desaparición forzada, sino también de homicidio, claramente. El caso Fujimori, licenciado César, yo se lo planteo porque es la única sentencia que ha habido a nivel Latinoamérica con el tema de tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, donde a Fujimori se le considera este hombre de escritorio del que usted correctamente habla, que es el que da la orden, ¿de acuerdo? Entonces, no importando si quien mató directamente fueron los militares o los paramilitares o la policía o quien usted me diga, el hombre de atrás, el hombre de escritorio es Fujimori. Y se pudo, en ese caso, conocer a través de esa sentencia, sabemos que Fujimori fue condenado como autor mediato. Por eso es tan importante la sentencia. En el caso de México, hay quien dice que José Luis Abarca es un autor mediato, pero no sé si ustedes han visto en las noticias que Abarca, que era el presidente municipal en Guerrero, específicamente en Iguala, ¿no? Creo que era Iguala. Le acaban de dar 90 y tantos años de prisión, pero curiosamente el licenciado César no se lo dieron ni por delincuencia organizada ni por desaparición forzada, se lo dieron por secuestro, por el secuestro de un grupo de campesinos. A mí me llamó mucho la atención porque no tuvo que ver nada con el caso Ayotzinapa y sí le dieron como 90 y tantos años. Ahora, hay quien ha escrito en alguno de sus libros, el doctor Miguel Ontiveros, en este libro que les recomiendo mucho, que se llama Derecho Penal, parte general, ahora se los enseño, justamente habla de que Abarca puede haber sido un autor mediato. ¿Por qué? Porque como dice el licenciado César, Abarca es el hombre de escritorio que da la orden para que la policía de Huitzuco, la policía de Iguala, la que ustedes me digan, la policía municipal, o inclusive al Grupo de Guerreros Unidos, se le dé la orden para detener a estos jóvenes, desaparecerlos y, como ya reconoció el propio Estado mexicano, privarlos de la vida. Ese sería un ejemplo, como usted bien refiere, licenciado César, de una autoría mediata. Ahora, no se reconoció la autoría mediata de José Luis Abarca en el caso de Ayotzinapa, pero es como se había teóricamente propuesto, creo que la Fiscalía también lo había acusado, la Fiscalía General de la República, de estos delitos, pero finalmente, por alguna razón, que me parece que fue
violar los derechos humanos de este señor, no se pudo conseguir esta sentencia en materia de desaparición forzada y de delincuencia organizada, que creo que es lo que tendría que haber sucedido, licenciado César. Bien. Luego, espero haber contestado su pregunta. Y luego viene el dominio funcional, que es el que está fundamentando la coautoría. ¿Qué significa? Que si una de las personas que están cometiendo el delito quita su participación, el delito ya no se comete. Evidentemente, como cualquier teoría, es criticable, porque hay quien dice, bueno, y después de la teoría del dominio del hecho de Robson ya no hay nada. No, por supuesto que surgirán más corrientes y la teoría del dominio del hecho ha sido criticada por muchas razones. Y al respecto les quiero recomendar otro libro. Miren, este libro que escribió mi colega de INACIPE, Humberto Ayala Herrera, es doctor también, se llama Autoría Mediata, Autor Intelectual y su aplicación a los aparatos organizados de poder, que es justamente lo que yo ahora les explicaba. ¿Por qué es bueno el libro? Porque sí te explica específicamente en caso de la autoría mediata, qué es lo que Roxin propuso, si a nivel ¿no? Latinoamérica, a nivel México, se han podido conseguir sentencias hablando de la autoría mediata por aparatos organizados de poder, que sería el caso Ayotzinapa, el caso Tlatelolco, inclusive si nos vamos todavía más remotamente, sería el caso Eichmann, ¿no? Donde el caso Eichmann es muy interesante porque es este nazi que se dedicaba a mandar judíos a los campos de concentración y se le hace un juicio y se le dice, pues si bien tú no fuiste el que mataste directamente a los judíos en los campos de concentración nazi, tú fuiste el autor mediato, el autor de escritorio que diste la orden, ¿ya vieron? Entonces, esos casos quédenselos muy presentes. El caso Eichmann, que se escribe E-I-C-H-M-A-N, que es este señor que dicen que ideó la solución final de cómo matar a los nazis en ese momento y que obviamente fue juzgado como autor mediato. El caso Tlatelolco, donde un expresidente mexicano da la orden, ¿no? de atacar a los estudiantes. El caso Ayotzinapa, desde luego, y el caso que les digo que es el más importante, que es el caso Fujimori en Perú, donde a este expresidente peruano sí se le condena por autor mediato, por aparatos organizados de poder. Ya quedamos que el autor directo material es el que domina la acción, realiza el hecho por sí solo, ¿verdad? Licenciado César, lo escuchamos. Sí, doctora, una duda. A lo mejor se escucha ruido porque está lloviendo un poquito y voy en camino a casa. Pero, por ejemplo, ¿cómo podríamos comprobar esa autoría mediata por parte de los poderosos, por así decirlo? Porque muchas de esas órdenes, pues a lo mejor son solamente de persona a persona o de manera verbal, y a lo mejor nada más estaríamos hablando pues de una persona que dijo pues el presidente o tal funcionario me dio la orden, pero ¿cómo lograr nosotros como fiscales comprobar esa parte? Claro, me parece que al final no está tan sencillo, pero por ejemplo, mire, en el caso de Ayotzinapa, cuando Alejandro Encinas presenta el informe, que no sé si usted tuvo oportunidad de leerlo, es bien interesante cómo a través de la red de vínculos, licenciado César, se logra dar cuenta de la relación de José Luis Abarca con, desde luego, los militares que integraban ¿no? la zona militar, o si no era la zona o la región, no recuerdo. Había un coronel y un general. No recuerdo tampoco los nombres. Pero me parece que uno de ellos o ambos están en la cárcel hoy por hoy. Y se construye esta red de vínculos donde a través de llamadas telefónicas, la Fiscalía del caso Ayotzinapa logra relacionar, por ejemplo, le pongo un ejemplo, ¿no? A el sicario más importante de Guerreros Unidos y la relación, ¿no? de pareja que tiene con, invento, la mujer B, ¿no? Y a su vez la mujer B es amiga de la hija de José Luis Abarca, ¿no? Entonces, lo interesante ahí es que esta red de vínculos sí da cuenta de la relación, ¿no? que hay a nivel aparatos organizados de poder, no nada más, licenciado César, de una estructura jerárquica. O sea, es decir, la policía generalmente no se maneja sola y menos en un asunto de esta trascendencia. Yo le puedo decir que, por ejemplo, en el caso Ayotzinapa, que yo he analizado desde muchos puntos de vista, he leído mucho sobre el tema, tanto libros de Anabel Hernández como informes y
video, se ha reconstruido el caso Ayotzinapa por medio, no sé si usted ha visto un video que hicieron en Inglaterra muy interesante, Forensic Architecture, así se llama los que lo hicieron, que van dando cuenta a través de de la averiguación previa y los autos de ese caso, de qué camión salió de dónde, etcétera. Bueno, ¿qué se requiere? Y usted me lo preguntó muy claro, para poder demostrar la autoría inmediata por aparatos organizados de poder, porque pues un policía podría estar mintiendo con respecto a que la orden se la dio el presidente municipal, o el propio presidente municipal podría estar diciendo que él recibió una orden del gobernador, pero pues obviamente no queda nada por escrito. Ahora, sabemos que podemos saber, ¿no? A través de las llamadas, que hubo una llamada previa al momento, ¿no? Se sabe que hubo llamadas entre Guerreros Unidos y llamadas entre los militares y este señor que era el sicario, que no recuerdo el nombre, que era novio de la amiga de la hija de Abarca, etcétera. La red de vínculos que hicieron está interesante y conecta a todos los participantes. Ahora, justamente la autoría inmediata, licenciado César, lo que pide es que tú puedas demostrar que había una estructura jerarquizada, es decir, sería tanto como decir, pues si el Chapo mandó matar a tal, ¿no? ¿Quién lo mató? Pues el sicario Z. ¿El sicario Z se manda solo? No. Hay una estructura jerárquica. El sicario Z tiene arriba a y este tiene arriba a y este tiene arriba a este. ¿Está de acuerdo? Y así, o sea, se va hacia arriba. Tal vez ya lo veamos con más calma cuando yo vea desaparición forzada. Pero lo que es muy claro es que no se mandan solos, porque es una estructura jerarquizada donde hay, desde luego que se dan órdenes, que las órdenes son muy verticales, ¿no? Entonces, obviamente la autoría inmediata pide requisitos, obviamente, no podría ser licenciado César, pues aquí hay un autor inmediato, no, primero demostremos como fiscalía que existía una estructura jerarquizada de poder. Y lo paradójico, licenciado César, en ese caso, es que no nada más va a ser una estructura jerárquica de poder desde el Estado, sino también se puede demostrar la estructura jerárquica desde la delincuencia organizada. Es decir, Guerreros Unidos pues, no se manda solo el tuerca, estoy inventando, ¿no? Sino que el tuerca responde a la orden del que está arriba de él y él a su vez del que está arriba de él, ¿sabe? Entonces, una de las cosas que hay que demostrar es que había una estructura organizada de poder, porque un poco lo otro es decir, pues entonces en Perú, en el caso Fujimori, los paramilitares actuaban motu propio. No, los paramilitares estaban siguiendo una instrucción. Y si el que está arriba es Montesinos, ¿no? Vladimir Montesinos, que era este que dirigía el aparato de, ¿no? Como de inteligencia, etcétera. Pero arriba está Fujimori, pues la orden la tuvo que haber dado Fujimori, o sea, no hay más. Ahora, muchas veces no nada más es demostrar la estructura jerárquica de poder. Evidentemente, no es tan fácil que los soldados o los paramilitares o la policía municipal, en el caso de Ayotzinapa, quieran romper el pacto de silencio, porque saben que rompiendo el pacto de silencio se arriesgan a que quien dio la orden pues los mande matar. Sabemos que en el caso de Ayotzinapa hay varios muertos, ¿no? Y tú dices, bueno, pero ¿por qué hay tantos muertos en esto? Bueno, pues tal vez estaba silenciando a quien no se quería que hablara. Ahora, una de las cosas, licenciado, que sucedió ahora con el caso de Ayotzinapa, para bien o para mal, es que se rompe el pacto de silencio. Cuando se rompe un pacto de silencio a nivel delincuencia organizada o a nivel estructura jerárquica del poder, pues evidentemente de lo que ahí va a surgir es que no sea uno el que diga la orden me la dio este señor de arriba, sino que van a ser muchos los que van a decir yo recibí una orden. Y el caso Ayotzinapa es muy paradójico, porque si usted analiza, y yo con mucho gusto les puedo compartir esto que les digo que se hizo en 2016, que se llama Forensic Architecture, que te van diciendo cada camión de dónde salió, hacia dónde iba, en dónde detuvieron a tales estudiantes, a quién hirieron, quién se lo llevaron al hospital, quién se lo llevaron detenido por hacer ta. Llama mucho la atención cuando uno analiza el caso y lo analiza con cuidado, darse cuenta que la instrucción de desaparecerlos no ocurrió desde el principio, sino que fue una orden que dieron desde mi punto de vista los Guerreros Unidos para mandar un mensaje de que la plaza era de ellos. La plaza había sido quitado a los rojos recién y la plaza estaba caliente, ¿no? Entonces, dicen que el mensaje fue, nadie se atreva a tocar nuestro dinero producto de la heroína que viene en el camión número 5, ¿sabe? Un poco por ahí va la cosa. Y el informe sí reconoce que esto tiene
que ver con el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se llama? De plantíos de amapola y del producto que surge, ¿no? De la amapola. Entonces, a mí me parece que sí tuvo que ver con el dinero que venía en uno de los camiones y con la instrucción que se da ya una determinada hora por parte de la delincuencia de que pues, el mensaje que tenían que mandar es cualquiera que agarrara su camión donde venía la droga pues, estaba muerto, ¿no? Y entonces uno ve, licenciado César, una serie de, pero ¿por qué al principio a los jóvenes, ¿no? Que habían heridos se los llevaban al hospital y otros se los llevaron al MP y a otros los dejaron seguir? O sea, es como que no tiene lógica. Entonces me parece que las órdenes se fueron dando, también hubo un tema de que dijeron que en realidad no eran estudiantes de Ayotzinapa, sino que eran miembros del cártel de los Rojos que se habían infiltrado con los jóvenes de Ayotzinapa. Entonces, una de las primeras cosas, y le pido de favor me recuerde cuando veamos desaparición forzada, específicamente ver este tema, es demostrar esta estructura jerárquica de poder. Si no existe una estructura jerárquica de poder, es muy difícil que a alguien se le pueda acusar de autor mediato, porque le van a decir, si tú no tenías ni siquiera el poder de dar la instrucción, o sea, ¿tú quién eres? Entonces, primero se tiene que demostrar, licenciado César, de que hay una estructura jerárquica de poder atrás de este autor mediato que dio la orden, ¿sabe? Evidentemente las órdenes para cometer un delito, pues nadie pensaría que están por escrito, sería lo más, lo menos inteligente, digamos, aunque hay otros casos que yo he estudiado de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sí o sí venían las órdenes por escrito, pero yo les estoy hablando de los 70s, ¿no? Inclusive los militares, en un caso muy interesante que es, no sé si lo han escuchado, que se llama Palacio de Justicia versus Colombia, donde entran a atacar el lugar donde estaban los magistrados en Colombia y la guerrilla entra y se hace una refriega adentro y los militares se acaban matando y desapareciendo, etcétera. Y los militares guardaron en una de sus bóvedas documentos que acreditaban que habían tenido, o sea, en su, ¿no? Bajo su, digamos, en su presencia, personas que desaparecen, ¿sabe? Y tú dices, bueno, ¿y por qué guardan eso? Eso es totalmente incriminatorio. Bueno, justamente una fiscal que llega para ver el tema de la sentencia que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Palacio de Justicia versus Colombia, manda ¿no? Que se revise a los militares y ahí es donde encuentran pertenencias de desaparecidos, que tú dices, ¿cómo es posible? Bueno, eso es después, pues, ejército, ¿tú por qué tenías en tus manos todas estas pertenencias o tenías estos oficios donde dabas esta instrucción o quedaron grabados? Pero yo coincido con el licenciado César en que no es tan fácil que estas órdenes quedan por escrito. Entonces, una de las cosas que tenemos que acreditar es que existía esta estructura jerárquica de poder, sea desde el punto de vista del Estado o sea desde el punto de vista de la delincuencia. Me parece que en el caso de Ayotzinapa se combinan ambas. ¿Por qué? Porque Guerreros Unidos estaba infiltrado en las policías municipales y las instrucciones que se daban de parte del Estado también eran instrucciones que venían desde la delincuencia organizada. Entonces vemos una estructura organizada de poder, licenciado César, que podría incluir a la delincuencia organizada, pero también, desde luego, a policías municipales y otros mandos importantes. Este video que yo les digo que me gustaría que vieran, habla del ejército como conocedor de lo que estaba pasando. ¿Qué más? Habla de la policía estatal, habla de las policías municipales, ¿no? Es decir, no deja títere con cabeza. No te lo plantea de manera acusatoria nada, pero tú ves las imágenes del ejército, tú ves las imágenes de la policía, tú ves que Guerreros Unidos está ahí. Ellos no sé si le llaman Guerreros Unidos, pero que no, pero sí dicen que es la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, le pido, licenciado César, que regresemos sobre esto, porque sí, para que sea autor mediato tiene que haber varios requisitos, y uno de ellos es este que le planteo. Otro de los requisitos, ahora lo recuerdo, es que sean fungibles los que van a ser autor material. ¿Qué quiere decir esto? Que da igual si yo mando a Chucho Pérez, que es el policía municipal de Huitzuco, que si yo mando a Juan López, que es el policía municipal de Iguala. Es decir, la fungibilidad de los actores significa que no importa quién sea quien cumple la orden del autor mediato, sino que haya alguien que la cumple, ¿no? Esa sería una segunda característica. Ahora me acuerdo de algunas otras, ¿no? Pero bueno, me voy
a ver, ya vimos esta autoría mediata, justo aquí está lo que decía el licenciado César, ¿no? Es este autor de escritorio. Entonces, ¿quién es el autor mediato? Quien se sirve de otra persona para cometer el hecho. Fujimori no va directo a desaparecer a los estudiantes, pero se sirve de los militares o paramilitares para cometer el hecho. Entonces, nunca va a realizar el autor mediato directamente el tipo, sino que siempre lo va a llevar a cabo, lo va a ejecutar materialmente a través de un tercero. Y esta figura se fundamenta en el dominio de la voluntad, fíjense, de tal forma que requiere esta relación de subordinación de quien actúa como instrumento, que va a ejecutar el acto sin libertad o sin conocimiento, y el hombre de atrás, al que también se le denomina autor-escritor. Entonces, cuando la acción se realiza, como en el caso que les puse de la enfermera que está inyectando al paciente pensando que lo va a salvar, pero que no sabe que el doctor le metió veneno en la jeringa, ella está actuando sin conocimiento de que lo que ella está haciendo es matar al paciente. Ella cree que está salvando al paciente. Entonces, si esta enfermera no tiene conocimiento, sería una autoría mediata por error. Y evidentemente ella no tendría ningún tipo de autoría ni participación. Solo sería el hombre de atrás, es decir, el autor de escritorio, que sería el médico. Ahora, si me ponen una pistola en la cabeza y me dicen que asalte un banco y que tienen a mi familia, bueno, pues yo estoy actuando sin libertad, estoy siendo coaccionada, y ahí el hombre de atrás, el autor mediato, sería quien me obligó a través de coacción a cometer el delito. En ese caso, la persona que roba el banco tampoco tiene ninguna responsabilidad. En el único caso en donde la tiene es cuando se trata de una estructura donde hay subordinación, como esto que les digo de la autoridad mediata por aparatos organizados de poder. ¿Por qué? Pues porque la policía municipal, desde luego que sabe que está cometiendo un delito al detener, ¿no? Al torturar, al matar, al desaparecer a una persona. O sea, no sé si ustedes lo saben, pero la Ley General de Desaparición Forzada, desaparición cometida por particulares, y el Sistema Nacional de Búsqueda te dice que aunque el superior jerárquico te mande desaparecer a alguien, tú estás obligado a desacatar esa orden, ¿no? O sea, no nada más no la debes cumplir, la tienes que totalmente desacatar. ¿Por qué? Porque te están pidiendo que cometas un delito. Entonces, en el caso específico que yo les hablo, no habría un tema de que el policía municipal está actuando sin libertad o sin conocimiento. Tiene libertad y tiene conocimiento, porque podría decir, pues yo no estoy de acuerdo en desaparecer a los estudiantes, aquí les dejo mi placa y mi pistola y que les vaya bien y ya me voy. Tampoco podría decir que no tiene conocimiento de que eso es cometer un delito. Claro que lo sabe y de todos modos lo está haciendo, ¿saben? Entonces, ellos sí van a ser autores materiales y el que los mandó, es el que está arriba de ellos jerárquicamente, es el hombre de atrás. Bien. Miren, aquí está, ¿no? La subordinación anotada puede deberse a cualquiera de estas tres hipótesis. O es error, o es coacción, o es dominio de la voluntad, que esta es la última, ¿no? Por eso se le llama autoría mediata por aparatos organizados de poder. Entonces, la autoría mediata se encuentra contemplada en el artículo 20 del Código Penal de Guanajuato. Les estaba yo diciendo que esta clase la di a Guanajuato a la Fiscalía y por eso lo tengo así, bajo la siguiente redacción. Es autor del delito quien lo realiza por medio de otro que actúa sin incurrir en delito. Fíjense, está interesante este código y no sé, licenciada Sharon, qué diga usted, porque prácticamente el Código Penal de Guanajuato no está diciendo que exista el dominio de la voluntad en la autoridad mediata. Y justo me pusieron un ejemplo que me llamó mucho la atención de una mujer que se dedicaba a, pues, era parte de la delincuencia organizada, que le pide a alguien que mate a otro. No viene en el coche y de repente se encuentran con alguien y le dicen, mátalo. Entonces, a mí me decía alguien, oiga, eso es o sea, es un instigador. Ella lo instigó a este otro a matar a esa persona o es un autor mediato. Podría ser una autoría mediata porque además ella es la cabecilla de un grupo de la delincuencia organizada, es un caso real. El problema, le decía yo a esta fiscal de Guanajuato, es que su código no contempla, ¿no? Fíjense, dice, es autor del delito quien lo realiza por medio de otro que actúa sin incurrir en delito. ¿Por qué no podría ser autoría mediata? Porque claro que el que le disparó al otro sí está incurriendo en un homicidio, simplemente ella, entonces, sería, en este caso sería una instigadora, que es un partícipe instigador el que le dice que, pero podría ser un autor mediatora. El Código Penal de Guanajuato no permite este tipo de autoría, o sea, no habría el de dominio de la voluntad. En el de dominio de la voluntad, por un tema de subordinación, da lugar a que exista el hombre de escritorio, es decir, el autor mediato, pero también a que exista el autor material, que es el que directamente dispara. Si ustedes ven la redacción de este código,
no está permitiendo más que haya autor mediato por error o por coacción, pero no por dominio de la voluntad. Yo le pregunto a la licenciada Sharon, ¿qué dice su código sobre autor mediato, el de Sonora? Lo estoy buscando. Ok, va. Miren, veo nada más coautor y ya me regreso a... Igual veo también partícipe, cumple, instigador, que es el que estaba hablando yo ahorita. ¿Quién es coautor? Pues quienes actúan conjuntamente. Esto es importante que lo tengan en mente. Ambos tienen el dominio funcional del hecho. O sea, ninguno tiene todo el dominio del hecho. Por eso son coautores. Depende el delito que se cometa de ambos. Entonces, para que dos o más sujetos actúen conjuntamente y tengan este dominio funcional del hecho, se requieren los siguientes requisitos. Por un lado, dice Roxin, un elemento subjetivo. ¿Qué significa? Que haya habido una división de tareas o funciones previamente acordadas. O sea, no se vale decir que hay coautoría si yo en ese momento me encuentro con otra persona y le digo que me ayude a algo. Podría haber una participación, pero tal vez no una coautoría. Porque Roxin lo que está pidiendo es que previo a la comisión del delito se hayan dividido las tareas o funciones. Y entonces este es el elemento subjetivo, la división de tareas entre los coautores. Si no hay esta división de tareas o funciones que hayan sido previamente acordadas antes de cometer el delito, no estamos en presencia de un coautor. Podríamos estar en presencia de un autor material y un partícipe. ¿Qué otra cosa requiere la coautoría? Una contribución esencial del coautor. Voy, licenciada Sharon, deme un segundo. Esta se verificará si uno de los intervinientes, al retirar su contribución al hecho, ya deshace el plan y genera la imposibilidad de cometer el delito o el hecho, ¿ya vieron? Entonces, para que se pueda decir que hay coautoría, tiene que haber una división de tareas previamente acordadas y dos, que cuando uno de ellos, ¿no? O sea, por eso se dice que es una contribución esencial del coautor, retira su contribución al hecho, podría deshacerse el plan y generarse la imposibilidad de cometer el hecho. Es decir, un poco lo que se dice en el argot, ¿no? Es el que lo mata, pero también el que le agarra la pata. Licenciada Sharon, la escucho. Sí, una pregunta. ¿Pudiese ser que en la figura de coautor exista una subordinación? No. Desde mi punto de vista, Sharon, porque si es un tema de subordinación, ya estaríamos hablando o de un autor material y un partícipe instigador, o sea, el que tiene la posibilidad de decirle al otro lo que tiene que hacer por un tema de subordinación, porque se refiere a que en el coautor como que se entiende que hay libertad de decidir, bueno, vamos a dividirnos estas tareas, o digo, la persona igual podría ser el chofer de otro y entonces en ese sentido podría haber un tema de subordinación, pero no va a depender de eso, va a depender de que el otro esté también convencido de hacerlo, porque si lo que estamos viendo ahí es que hay un tema de coacción, entonces más bien estaríamos hablando de autor mediato. Es decir, igual la persona no la quería hacer, pero está obligada porque este le conoce un secreto, le debe dinero, ¿sabe? Entonces más bien estaremos hablando de un autor mediato por coacción, ¿sabe? Ahora, podría haber una subordinación, pero no es un elemento importante en la coautoría. El elemento importante en la coautoría sería únicamente que se hayan dividido las tareas previamente y que si uno de ellos retira su contribución al hecho, ya no se puede cometer el hecho, porque para matar a la vaca yo necesitaba agarrarle la pata. Si este ya no le agarra la pata, pues entonces este ya no puede matar a la vaca. ¿Me explico? Estas son las dos condiciones que pide Roxin para que alguien sea un coautor. Bien, luego me voy a, este es, no sé si ya me encontró autor mediato en el Código Sonora, licenciada Sharon, pero generalmente lo... Sí. Sí, a ver, lámelo, por favor. El autor mediato, quien lo lleva a cabo sirviéndose de otro como instrumento. Así es. ¿Te fijas, Sharon? Su código está más, ahora sí que está más actualizado, es mejor, porque no dice que el que, o sea, ¿no? Es autor del delito quien lo realiza por medio de otro que actúa sin incurrir en delito, no. A ver, o sea, el Código Penal de Guanajuato solamente está hablando del autor mediato por error o por coacción, pero no está contemplando el de dominio de la voluntad. No que la redacción de su Código de Sonora me hace pensar, porque es igual al de la Ciudad de México, igual al del Código Penal Federal, que evidentemente sí está incluyendo el dominio de la voluntad, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que a la persona que dio la orden es el autor mediato, pero quien lo comete con conocimiento y con voluntad, o sea, no está cayendo en un error y no está coaccionado, va a ser autor material. O sea, imagínense, sería el absurdo de que entonces, en el caso Ayotzinapa,
la orden la da, invento, el presidente municipal, la comete el policía municipal, se formula imputación a Barca o al presidente municipal por autor mediato en aparatos organizados de poder por homicidio, desaparición forzada, y el policía municipal se le exenta porque él no está incurriendo en un delito. No, pues claro que está incurriendo en un delito, él es autor material. ¿Ya me entienden por qué este artículo 20 del Código Penal de Guanajuato no contempla el dominio de la voluntad? ¿Ya vieron? Que sí contempla el Código Penal de Sonora. Bueno, Sí. va. A ver, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Entonces, la figura del coautor se contempla en el artículo 20 del Código Penal de Guanajuato, esa sí está un poquito más adelantada, dice es autor del delito, quien lo realiza con varios en común, ¿no? Entonces, la única cosa que pide Roxin, que ya les expliqué, son esta división de funciones previas a la comisión del delito y la contribución esencial. Si no hay una contribución esencial, no estaríamos hablando de coautores, estaremos hablando de partícipes. Uno sería autor, otro sería partícipe, ¿vale? Ahora, a mí me llama mucho la atención que hay casos mucho más complejos donde es como muy difícil determinar si la contribución fue esencial, si se pusieron de acuerdo antes, o sea, es difícil probarlo. Pero bueno, justamente cuando sea muy difícil probarlo, para eso existe en la mayoría de los códigos la autoría indeterminada. ¿Qué es la autoría indeterminada? Pues no se puede individualizar el daño, no se puede saber quién de ellos hizo qué, porque a pesar, me pasó en un caso en la Ciudad de México donde están disparando, y a pesar de que hay un video, no se logra saber, como que hay gran confusión, habían matado a alguien y sí se ve que varios de ellos están armados, pero no se sabe quién lo mató, ¿no? O sea, como que se están moviendo mucho, etcétera. Entonces, ¿qué se determinó en ese caso? Pues una autoría indeterminada, que, ¿no? Lo que pasa es que mediante esta forma de intervención, pues lo que se busca es resolver casos, entonces, en los que ¿no? Está muy claro que existe un determinado número de sujetos que intervino en la comisión del delito. Sin embargo, no es posible individualizar el daño que cada uno de ellos produjo. Entonces, por ejemplo, el Código Penal de Guanajuato dice, ¿no? Cuando en la comisión de un delito intervengan dos o más personas y por resultar incierta la forma de autoría o participación no puedan aplicarse las normas de autoría y participación, a todos se les va a imponer de un medio del mínimo a un medio del máximo de la punibilidad señalada para el tipo penal que resulte probado. Licenciada Sharon, ¿qué dice su código sobre autoría indeterminada? Si lo dice. Váyase a donde están, ¿no? Autoría, participación. Indeterminada. O sea, no lo dice tal cual, ¿no? Pero lo que te dice es que hay casos que pues, no vas a poder saber quién es autor y quién es partícipe, y entonces se dice que hay una autoría indeterminada. O sea, no por no poder determinar quién es autor o partícipe ya no hay delito, obviamente. A todos les van a dar, por ejemplo, en este caso, de un medio del mínimo, un medio del máximo de la punibilidad señalada para el tipo penal de que se trata, ¿no? Pues en el artículo 2 se dice, si varias personas toman parte en la realización de un delito determinado y alguna de ellas comete un delito distinto, si previo acuerdo con la otra, todas serán responsables de la comisión del nuevo delito, salvo que incurran los siguientes requisitos. Pues pero no, esa no es la autoría indeterminada, no. A ver, ¿quién me dice esa que me está leyendo la licenciada Sharon, cuál es? No es esa la autoría indeterminada. No lo contempla como tal. No lo Yo, contempla. doctora. A ver, ¿lo escucho? La autoría indeterminada podría ser, por ejemplo, como en el caso de que hubo en Tláhuac hace muchos años, que entre mucha gente mató a unos policías que creyeron que eran secuestradores y pues se vuelve difícil saber quién cometió esa conducta en específico, ¿no? Por eso se maneja la terminología o este tipo de autoría indeterminada. Es correcto, Lick, porque tú dices, pues es que todos atacaron, sí, pero a ver, dime específicamente quién fue autor material, quién fue coautor, quién es el partícipe instigador, porque seguramente, licenciado César, hubo un partícipe instigador, ¿no? Vamos a quemar ¿no? Vamos a agredir
Sí, pero a ver, dime que a poco ni modo que ellos lo vayan a decir o lo vayan a confesar, es muy complicado determinarlo. Entonces, justamente para casos como el que está mencionando el licenciado César, como el de Tláhuac, es que se da este tipo, o sea, esta autoría que viene en algunos códigos que se llama autoría indeterminada, porque no se puede saber qué hizo cada uno. O sea, se puede saber que fueron todos estos, ¿no? Que generalmente de lo que usted me está hablando ahí es de un linchamiento, casi, casi, ¿no? Pero no se puede individualizar el daño producido por cada uno de ellos. Por eso los códigos, algunos códigos ya traen este tipo de autoría, que se llama autoría indeterminada. Licenciado César, ¿usted qué código maneja? El de la Ciudad de México, doctora, que viene en el artículo 26, ¿Me si lo quiere lee? lo leo. Sí, Ujú, por dice favor. artículo 26, autoría indeterminada, cuando varios sujetos intervengan en la comisión de un delito y no pueda precisarse el daño que cada quien produjo, para Ujú. su punibilidad se estará en lo previsto por el artículo 82 de este código. Si quiere le leo el 82, Por usted me favor. dice. Sí, Y claro. el 82 dice punibilidad de la autoría indeterminada. Para el caso previsto en el artículo 26 de este código, la penalidad será de las 3/4 partes del mínimo a las 3/4 partes del máximo de las penas o medidas de seguridad correspondientes para el delito cometido según su modalidad. Ya vio que en el caso, gracias, Lick, ya vio que en el caso de la Ciudad de México es más alto. Bueno, no lo sé. A ver, 3/4 sí. 3/4 es más que un medio del mínimo, un medio del máximo. ¿Están de acuerdo? Es un Sí, cachito más. Ujú. O sea, quiere decir que la autoría indeterminada en la Ciudad de México se penaliza más alto que en el caso del Código Penal de Guanajuato. Y a mí me parece muy bien que esto esté en los códigos. Me están diciendo que en el Código de Sonora no está. Ahora, Lick, el ejemplo que me puso, creo que fue usted mismo, con respecto, ¿quién fue creo que fue la licenciada Sharon, que me leyó otro, que decía, alguien entra a robar una casa, ¿no? Y uno de ellos decide violar a la mujer, ellos creen que no hay nadie en la casa, entonces entran, cometen el robo, pero de repente este señor decide violarla. Ellos van a responder de esa violación, porque obviamente no era el delito por el que iban, ellos nada más iban a robar, pero uno de ellos decide violar. Eso también está en el Código Penal de la Ciudad de México, licenciado César. ¿Cómo se le llama? sí, delito emergente, doctora. Es correcto, léame el delito emergente. Sí, dice, si es artículo 25, Uh-huh. delito emergente, si varias personas toman parte en la realización de un delito determinado y alguno de ellos comete un delito distinto al acordado, todos serán responsables de este, según su propia culpabilidad, cuando concurran los siguientes requisitos. Número 1, que sirva de medio adecuado para cometer el principal. 2, que sea una consecuencia necesaria o natural de aquel o de los medios concertados. 3, que hayan sabido antes que se iba a cometer. O 4, que cuando hayan estado presentes en su ejecución no hayan hecho cuanto estaba de su parte para impedirlo. Entonces, licenciado César, ¿está de acuerdo que en el ejemplo que yo planteo, lo que tendrían que haberle dicho, oye, nosotros no venimos a violar a nadie, ¿no? O sea, nosotros nada más venimos a robar, ya vamos. O sea, sí tendrían que haber hecho algo para impedirlo. ¿Me explico? Ahora, evidentemente no va a ser lo mismo que ellos estén como partícipes, cómplices, que el que la violó. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Y aparte, pues la violación es un delito que solamente puede cometer, digamos, como autor material el que está violando, pero los otros podrían haber ayudado de alguna manera. Entonces, tiene que darse alguno de estos para que surja el delito emergente. El que me leyó la licenciada Sharon, si se fijan, era este delito emergente, no era autoría indeterminada. Uh-huh. Yo nunca Doctora, había aquí una duda. Adelante, que primero la compañera Sharon y después yo. Gracias. Yo nunca había escuchado ese delito. Entonces se le responsabiliza como de igual manera por el delito, pero en cierta medida de Claro, participación. claro. O sea, porque un poco lo que está diciendo, porque lo que te dirían es, a ver, los que fueron a robar, pues son coautores del delito de robo, ¿no? De un delito patrimonial de robo, incluido el que viola a la señora, ¿no? Ahora, cualquier abogado defensor te diría, no, pero pues mi cliente no fue el que violó, él nada más entró a robar, a él impútenlo y vincúlenlo a proceso por el delito de robo, pero ¿por qué? Por el de violación. Es que el problema es que si ellos van a robar, pero se comete otro delito, ¿por qué cree que se llama emergente? Justo, ¿no? Entonces, tendría que tener una de las características que me leyó el licenciado César, ¿no?
que había, o sea, porque por ejemplo, si uno de ellos roba, pero se sale y ya no ve lo que está haciendo el otro, pues a ese tampoco le puedes pedir, ¿no? Que impida nada, porque el señor ni siquiera sabe que se va a cometer esa violación, ¿ya me entiende? Pero si alguien seguía dentro y podía haber impedido la violación, él tendría que también responder, no a título de autor material o directo, porque él no la violó, pero quizás sí como partícipe. ¿Me explico, licenciada Sharon? Es lo que está diciendo el delito emergente. Sí, sí. Bien. Bueno, acuérdense que esto nada más lo estoy viendo así rapidito porque pues no es nuestro tema, pero creo que nos ayuda muchísimo para todos los delitos que vamos a ver, tener bien claro las formas de autoría y participación. Vámonos a la parte de la participación. Ah, quería escuchar al licenciado César que también quería comentar algo. Sí, gracias, doctora. Nada más esa duda que me quedó, que era Ujú. precisamente, yo entiendo aquí cuando leo el delito emergente que dice que concurran los siguientes requisitos y son 4 requisitos. Entiendo yo que si no existiera alguno de ellos, no se podría hablar Es de un correcto, delito emergente. es correcto. Tiene que haber estas 4 partes, ¿no? En el ejemplo que usted nos daría, a lo mejor podría ser difícil, ¿no? ¿No cree, doctora, en el Pero, sentido a de ver, poder ¿cómo usted? acreditar las 4? No, pero es que no es necesariamente que se acrediten las 4, con que se acredite una. Pero si dice concurrir, la palabra concurran no quiere decir que tengan que ser forzosamente las 4, solamente con una. A ver, vuélvamelas a leer. Por ejemplo, es muy claro que ellos podrían no saber previamente lo que estaba pasando. ¿Está de acuerdo que esa podría no estar en la... Por eso, Ujú. si falta alguna, podría, o sea, ok, yo entiendo que concurran, yo lo entiendo más como que concurran es que ocurra una de estas. Y si no es una de estas, ya no sería emergente, ¿ya me entiende? Sí, Entonces, a ver, vuélvamelos a leer, porque tal vez podrían estar las 4, pero no, tal vez nada más una o dos o tres. A ver. exacto. Dice, primero, que sirva de medio adecuado para cometer el principal. Esa de entrada ya no es link. ¿Por qué? Porque violar a la señora tiene que ver con el robo. No, para nada no es ¿Ya vio? patrimonio. Entonces, esa lo descartamos. Ahora, que no sería lo mismo, Lee, que romper una cerradura para entrar a robar. ¿Ya me entendió? Sí, ahí sí está, ahí Entonces, sí si era tendría que ver. necesario, exacto, para cometer el delito patrimonial o Sí, romper un cristal o, no sé, dañar al guardia de seguridad. Ya me entendí, igual no lo mataron, pero le dieron un cachazo. Eso sí era necesario para poder entrar a robar. Pero, ¿y la gracias. violación? ¿Qué tiene que ver? Entonces, ese Sí, ya no concurre en mi ejemplo. A ver, la segunda, que sea una consecuencia necesaria o natural de aquel o de los medios concertados. tampoco. O sea, Ve- entrar a robar tiene como consecuencia necesaria violar a la señora de la casa. No, para nada. Ahí está. La tercera, Que hayan sabido antes que se iba a cometer, mucho menos. mucho menos, Lick, porque en el ejemplo que yo le estoy poniendo, ellos dijeron vamos a robar. Es más, pensaban que la casa estaba vacía, ¿sabe? Y que de repente llegan y la señora está en la tina y se levanta y a uno le dice, ah, pues esta señora no está tan mal, ¿no? Vamos a violarla. Y sin embargo, la cuarta sí. A ver, lame la cuarta. La cuarta sí se puede dar. Ujú. Dice que cuando hayan estado presentes en su ejecución, no hayan hecho cuanto estaba de su parte para impedirlo. ¿Se acuerda que yo les dije? Podría ser el caso que uno de los coautores ya robó, pero ya se salió. ¿Me explicó? Ya lleva parte del botín. Y el cuate, pues ahora sí que cada quien sálvese quien pueda. Uno se iba a ir corriendo, otro iba en el metro, otro iban a pasar por él, otros iban en moto. Él ya salió. ¿Tenía manera de saber lo que estaba pasando en ese momento? No. Pero había otros tres que sí estaban donde estaban violando. Entonces ellos pueden decir, las defensas pueden decir, mi cliente no violó a nadie, ¿eh? Sí, pero es un delito emergente que surgió a partir, ¿no? O sea, que se comete cuando el delito que iban a cometer era el robo, el emergente es la violación, y su cliente no hizo nada para evitarlo. ¿Ya vio? Entonces, con que estuviera ese, ¿podría ser un delito emergente? O sea, ¿le va a ir igual al que no hizo nada estando ahí que el que ya salió con respecto a la violación? Yo opino que sí, doctora, porque se da esta situación, este numeral número cuarto, y él no hizo nada para Pues poder impedirlo. no, pero él ya se fue, estamos de acuerdo. No que los tres que se quedaron, eso sí pudieron haber hecho algo para impedirlo. Oye, a ver, brother, nosotros nada más veníamos a robar, deja a la señora, ¿no? Ah, no, pues ahí se quedaron viendo cómo la viola. Bueno, pues entonces son cómplices. ¿Sí me explico que no es lo mismo que el que ya se fue? Sí, claro.
porque todavía estaban como en el radio de acción, lo que se conoce justamente como este dominio funcional del hecho de la coautoría. O sea, a mí me queda muy claro que en el delito de robo son coautores, tienen el dominio funcional del hecho. Pero uno de ellos ya se fue, ya no tiene el dominio funcional del hecho, no que los que estaban ahí sí, y no hicieron nada para impedirlo. Van a responder obviamente en el nivel de su participación. No son autores materiales, pero podrían ser partícipes, ¿ya vio? Interesante, ¿no? El delito emergente. Acuérdense que esto responde a lo que se conoce como el robo que salió mal, ¿no? O sea, ¿cuántas veces entran a robar? En realidad de verdad no querían matar a nadie, pero pues tienen que matar. Secuestros, por ejemplo. Secuestran a alguien, pero resulta que el secuestrado ya se dio cuenta que uno de ellos era el jardinero, ¿no? Por más que no habló, que se tapó la cara, que bla, 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 pues es obvio que lo van a matar, ¿no? O sea, entonces quizá el delito principal no era más que el secuestro, pero tal vez tuvieron que matarlo, ¿no? Porque la reconoció. Entonces, podría decir que hay un delito emergente. Alguien podría haber evitado, oye, ya te reconoció, pero pues, no le hagamos nada porque pues, nosotros nada más veníamos a secuestrar, a pedir el dinero y le íbamos a regresar viva. No, pero es que ya me reconoció. Pues ese va a tener todo el interés del mundo en matar. Ahora, ¿qué pueden hacer los otros? Decir, no, a ver, nosotros nada más venimos a secuestrar. Si a ti ya te reconocieron, pues pélate a Timbuktu, ¿no? Pero no la vamos a matar porque no, nosotros nada más somos secuestradores, no somos homicidas, ¿sabe? Entonces, yo creo que sí es importante que cuando hay, porque aquí me queda claro que hay una coautoría en el delito de robo. Se pusieron de acuerdo antes para entrar a robar. Se pusieron de acuerdo antes varios para entrar a secuestrar. Pero tienen muy claro que no van a matar. Tienen muy claro que lo único que van es a robar. Y de repente sucede un homicidio, pues, es como le digo, es que el robo que salió mal, ¿no? Así le llaman los gringos, el robo que salió mal. Bueno, me voy a la participación. Entonces, ¿quién es partícipe? Pues a diferencia de un autor es quien contribuye solamente a la realización de un hecho de otro, ¿no? O sea, no es un hecho mío. Yo nada más llevé a esta persona a que él robara la casa, pero yo estoy afuera en un coche esperando. Entonces, está contribuyendo, claro que está contribuyendo. Él lo llevó, él es el que viene manejando, pero él no entró a robar. Entonces, podemos decir que la participación es quien ayuda a otro a cometer un delito. Entonces, el partícipe, podemos decir que no realiza por sí mismo el tipo y tampoco tiene el dominio del hecho. Entonces, el partícipe mediante su acción no está lesionando un bien jurídico, pues para que exista participación debe constatarse previamente el hecho principal de un autor al que relacionar el hecho accesorio del partícipe. ¿Qué quiere decir? Que no puede haber un partícipe si no hay un autor. Creo que eso queda claro, ¿no? El partícipe siempre surge de una autoría. Entonces, en el caso que yo les estoy poniendo del robo, resulta que hay alguien que está afuera y está esperando. Es un partícipe cómplice, pero no es un autor porque no tiene el dominio del hecho. En el Código Penal de Guanajuato, que no me encantan los ejemplos del Código Penal de Guanajuato, pero es el que tengo aquí, dice el artículo 20 del Código Penal de Guanajuato, es partícipe quien sea instigador o cómplice. Esos son los dos tipos de participación que el Código Penal de la Ciudad de México también distingue. Es instigador quien dolosamente determina a otro la comisión dolosa de un delito, ¿no? Mátalo, 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 ¿no? Pues igual él no mató, pero es un instigador. Y lo paradójico es que al partícipe instigador, por lo menos en el Código Penal de la Ciudad de México, se le da la misma penalidad que un autor directo material, o sea, es muy grave el ser instigador. Dice, al instigador se le aplicará la punibilidad establecida para el autor, ahí está también en el Código Penal de Guanajuato, sin perjuicio de lo expuesto en tales artículos, no nos interesa. Y el partícipe, porque así se le dice, ¿no? Partícipe instigador y partícipe cómplice. ¿Quién es el partícipe cómplice? Quien dolosamente presta ayuda a otro a la comisión dolosa de un delito. Cuando se contribuya con ayuda posterior al delito, solo habrá complicidad si fue convenida con anterioridad, ¿no? Esto podría ser el caso de lo que se conoce como un partícipe auxiliador, un partícipe inclusive encubridor, pero tiene que haber como requisito que esta haya sido convenida con anterioridad. Lo veíamos con la licenciada Sharon cuando ella habló específicamente del delito de encubrimiento, donde pues esto no había sido convenido con anterioridad. Los padres de este joven no saben que él va a cometer un delito, por lo tanto no podrían convenirlo con anterioridad. No estaríamos en presencia de un partícipe auxiliador, un partícipe encubridor, porque pues además sabemos que los padres no están obligados a denunciar, no están obligados a testificar en contra de su hijo, ¿no? Y me parece que la mayoría de los delitos de encubrimiento traen la excusa absolutoria, ¿no? De la que la licenciada Sharon nos hablaba la clase pasada.
Bien. Entonces, ¿quién es cómplice? Quien sin tener el dominio del hecho realiza un aporte no esencial, dice Roxin, para la comisión de un delito. ¿Por qué es un aporte no esencial? Porque si el señor que lo llevó en el coche se va, pues da igual, ya se, ¿no? Se puede cometer el robo, o si no lo hubiera llevado, pues hubiera llegado con sus medios. No es un aporte esencial la del cómplice. Eso significa que a pesar de que pueda faltar el aporte efectuado por el cómplice respecto del hecho, este de cualquier forma se hubiera podido consumar. La complicidad y la instigación evidentemente solo son admisibles en los delitos dolosos, o sea, jamás se podría pensar que en un delito culposo va a haber un cómplice o un instigador, si un delito culposo es algo que sucede sin haberse planeado, ¿no? Es algo que tiene que ver con la imprudencia que no se planea. Entonces, esto que quede muy claro, el partícipe instigador y el cómplice solamente lo pueden ser en delitos dolosos. Y finalmente el instigador o inductor, ¿no? También se le llama inductor, pues es un partícipe y su aportación al hecho tiene tal relevancia que por eso en ocasiones se le asemeja al autor y por eso se le castiga como autor. Y como sostiene la doctrina mayoritaria, la inducción consiste en hacer surgir en otro la resolución delictiva. ¿Cuál sería la diferencia básica entre autor directo e inductor? Pues que el inductor no tiene el dominio del hecho, mientras que el autor sí. Para poder apreciar una inducción resulta necesaria la acreditación de dos dimensiones, ¿no? La inducción tiene que ser directa, no puede ser que dijo, pero a través de otro, no, tiene que ser directa y tiene que ser eficaz. Yo no le puedo decir a alguien, ah, sí, ve y mata, no sé quién, tiene que ser algo que es obvio que te están induciendo a que tú hagas algo, ¿no? Entonces tiene que ser directa y tiene que ser eficaz. Si no hay una inducción directa o eficaz, no se puede decir que alguien tiene esta característica de ser partícipe, instigador o inductor. Vamos a ver un ejemplo, cuando Juan haya ejecutado la agresión, pero la resolución de cometer ese hecho se haya generado por la acción dolosa de Pedro y Martín que lo convencieron para que violara a la víctima. En este caso estaríamos ante dos instigadores y un autor material. En este caso, digo, no exactamente estos nombres, pero recuerdo que me parece que fue en el Estado de México, donde una joven se queda en un camión, ¿no? Y los tres sujetos vienen atrás bebiendo y le empiezan a decir al chofer que la viole. Pues el chofer es un violador como autor material y ellos serían unos partícipes instigadores. Bien. Hasta aquí me quedo con esta presentación. Espero que haya quedado un poquito más claro el tema de la autoría y participación, que pues, sabemos que no es el tema tanto de nuestra clase, pero que me parece que para poder analizar los delitos nos caía bien echarle un ojito. Y ahora sí me voy al tema que sí nos ocupa, que son los delitos en particular, que estábamos viendo la clase pasada y que nos habíamos quedado en el tema del feminicidio. Como yo les decía, mi postura ante este tipo de delitos es pues, muy respetuosa de las posiciones feministas, no las comparto del todo y sí creo que es importante que nosotros como fiscales no tengamos muy claro en qué casos sí podría haber un feminicidio y defenderlo y en qué casos no. Porque el problema de pensar que todo es feminicidio, pues llega al grado de que algunos jueces digan, no, pero a ver, otra vez está hablando de que esto es un feminicidio, esto simplemente fue un robo que salió mal en transporte público en el Estado de México y pues no hubieran matado igual a un hombre o una mujer que se niega a dar la bolsa, la cartera, el celular, etcétera, ¿no? Igualmente en el caso que yo les comenté de la presidenta municipal, que al que la pareja sentimental no se lo paga y la mata. Me gustaría que viéramos un poquito las similitudes y las diferencias entre el homicidio y el feminicidio y luego irnos a casos muy concretos. Me gustaría hablar del caso Abril Pérez Agón, me gustaría hablar, ¿por qué? Porque tiene cosas que me interesan de parte, ¿no? del derecho penal que quiero que discutamos. Voy a hablar del caso Abril Pérez Agón, voy a hablar del caso de la saxofonista en Oaxaca, voy a hablar del caso Paola Buenrostro en la Ciudad de México, que se conoce como un transfeminicidio. Seguramente el licenciado César ha de haber oído de estos casos, ¿no? No sé si alguien más los ha escuchado, son casos que se dieron en la Ciudad de México, a excepción de la saxofonista, que es un caso en Oaxaca que también ha causado pues, una serie de controversias, ¿no? Esta tesis aislada que dice 2002-31-2 dice homicidio y feminicidio, sus similitudes y diferencias. Y esto es importante decirlo, ¿no? La creación de este tipo penal deriva de la respuesta del Estado mexicano, en el caso particular de la legislación local,
al clamor y exigencia internacional de implementar mecanismos para prevenir, combatir y sancionar el creciente fenómeno de homicidios en contra de mujeres por motivo de género. Obviamente esto ha sido muy cuestionado, ¿no? Bueno, pero, y yo todavía lo escucho de mis maestros que me dan clases de teoría del delito que están en Alemania, ¿no? Oye, pero ¿por qué Latinoamérica crea este tipo penal de feminicidio tan fácil que hubiera sido agregar dentro de las calificativas del homicidio? A mí me parece que esto tiene un componente, como aquí lo dice, de lo que está sucediendo en México y en otros países con respecto a estas muertes de mujeres por motivo de género. Y por eso es que yo coincido que si bien desde el punto de vista de la teoría del delito podría ser cuestionable el que exista un tipo penal específico para feminicidio, se entiende en el contexto en el que estamos, donde sabemos que ha habido un sistema patriarcal histórico, una discriminación y violencia hacia las mujeres, que pues, que se tendría que haber, como se hizo, visibilizado, ¿saben? Y eso sí es un hecho, ¿no? En eso sí coincido. Y me voy a justo analizar, miren, aquí están las diferencias entre homicidio y feminicidio. ¿Por qué son importantes estas diferencias? Porque pues, nos habla de entrada del bien jurídico tutelado en el caso del feminicidio, ¿no? En el homicidio el bien jurídico que se tutela es la vida, pero en el feminicidio estamos hablando de la vida, de la dignidad, de la igualdad, de la integridad física, de la integridad sexual, de la libertad personal, del derecho a vivir una vida libre de violencia. ¿Ya vieron? Todos los bienes jurídicos que podrían estar involucrados en un feminicidio. Sabemos que el homicidio pues, es un delito de consumación instantánea, ¿no? Y lo que se dice del feminicidio es que se configura una vez que se ha privado de la vida a una niña o a una mujer y se ha actualizado una de las hipótesis normativas. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien pues, su realización también es de consumación instantánea, sí requiere y sí o sí lo requiere, es que se haya dado en un contexto ¿no? de una razón de género. Si falta la razón de género, no podríamos estar hablando de feminicidio, estaríamos hablando de un homicidio simple o un homicidio calificado, pero no estaríamos hablando las razones de género que sí o sí se establecen en el feminicidio. ¿No? Hay quien dice que es un elemento subjetivo distinto al dolo, estas razones de género. Hay quien no está de acuerdo. Yo sí coincido en que es un elemento subjetivo distinto al dolo. ¿Por qué? Porque, pues, para empezar, no hay feminicidio culposo, ¿no? Un feminicidio siempre va a ser doloso. Pero sí hay este elemento que es subjetivo, que es distinto al dolo. Esa es la razón por la que si no se puede probar un feminicidio, pues va a quedar esta posibilidad de que sea un homicidio lo que se imputa por parte del Ministerio Público por estas razones de género. Pero obviamente también me gustaría que discutiéramos qué sucedería si las razones de género no estuvieran previstas en los códigos penales números clausus, porque eso ya es una propuesta que se ha hecho. ¿Por qué? Porque ha pasado que efectivamente cuando se trata de acreditar un feminicidio, podría no encontrarse dentro de las razones de género. Entonces estaríamos dejando fuera una razón de género que no está contemplada en las razones de género y podría ser que se hubiera cometido un feminicidio que no se pudiera tipificar porque no se encuentran números clausus en las razones de género. Y al revés, como el caso que yo les planteé la clase pasada, el caso de esta presidenta municipal que es muerta para no pagarle un dinero, pero que no existe un contexto de violencia, no existe un contexto de discriminación. Este cuate era sumamente amable con su amante, con su relación extramarital, pues obviamente porque lo que quería era que le prestara dinero, ¿no? Entre otras cosas, yo no tengo manera de saber, pero lo que es muy claro en la investigación es que no la agredía, no la atacaba, no la vulneraba físicamente, no la vulneraba psicológicamente, y sin embargo, al ser una relación de pareja, aunque sea extramarital, cae dentro de las razones de género y por eso sí o sí se tipifica como un feminicidio. Pero ya vieron dónde está la trampa. Eso, desde el punto de vista de muchos, es un homicidio calificado, pero no es un feminicidio. Pero sí lo es, ¿por qué? Porque dice que si hay una relación, pues es una razón de género. ¿Ya vieron la trampa? Bueno, en el homicidio el sujeto pasivo no requiere una calidad específica, ¿no? Puede ser cualquiera. Sin embargo, la calidad específica del sujeto pasivo en un feminicidio, pues sí o sí es una niña o una mujer. E inclusive yo agregaría ahí una mujer trans, ¿no? O una persona que se considera mujer. Ahora lo vamos a ver el transfeminicidio. En el caso del homicidio se admite la comisión culposa o imprudente y sabemos que en el feminicidio sí o sí tiene que ser una comisión que invariablemente es de tipo doloso. Bien.
Miren, me gustaría, esto ya lo vimos en la clase pasada, me gustaría, ¿se acuerdan que habíamos visto estas dos posturas? Se las repito. Será feminicidio si se acredita por lo menos una de las razones de género que incluye el tipo penal, que es el caso, ¿no? Si viene dentro de las razones de género, pues ahí está. Aunque no hubiera sido el género el motivo del asesinato. Entonces, en el caso de la presidenta municipal, el género no es el motivo del asesinato, el motivo del asesinato es no regresarle el $1.000.000 que se le debía ni siquiera a ella, al municipio, y se iba a hacer una auditoría. Sin embargo, por ser una pareja, ya se encuentra entre las razones de género y entonces el tipo penal que se acredita es el de feminicidio, aunque no hay un feminicidio ahí. Y en segundo lugar, para determinar si el homicidio de una mujer fue cometido en razón de su género, pues no basta identificar el sexo de la víctima, sino que se requiere conocer cuál es esta motivación, cuál es el móvil y en qué contexto se da este crimen. A mí me parece, yo coincido más con la segunda. Bien. Licenciada Sharon, la escucho. Sí, tenía una duda y es, digamos, en un caso que yo tuve un novio, digamos así, ¿no? En primaria. Fue mi novio, tuve una relación anterior y pues ya cortamos y todo, y él de alguna manera de que me intenta robar, pero a los años, como a los 25 años, él no sabía quién era yo y únicamente por el hecho de que fue mi novio en la primaria o en la secundaria, pues ya se le acusaría de feminicidio, o sea, en dado caso que me matara, ¿no? En el intento de robo. ¿Es lo mismo con lo de la presidenta municipal? Yo creo que sería un poco lo mismo, pero está me acuerdo que ahí lo que tendría que acreditar el Ministerio Público es que justamente tuvo que ver, o sea, porque pues, usted me dice, bueno, es que la razón por la que me mató en este ejemplo, obviamente no es real, era por robarla, no tiene que ver, el móvil no tiene que ver porque usted lo cortó, porque usted lo dejó, ¿no? Sí, pero digamos que se acreditó plenamente que fue mi novio en algún punto, pues. Porque el código, bueno, mínimo en Sonora no especifica de que desde cuándo fue, o sea, cuánto tiempo pasó de la relación ni nada. Es que usted le está dando justo al punto. O sea, el punto es llegar al absurdo de pensar que porque se tuvo una relación de pareja, tuvo que ver con el homicidio, ¿sabe? Perdón, pero no. Entonces, yo creo que por eso es tan importante conocer la motivación y el contexto del crimen, ¿sabe? Y fíjese, aquí hay una tesis que a mí me encanta. Vamos a ver esto que me parece que lo usted está planteando, es muy interesante, porque nos va a llevar justo al caso de la saxofonista, donde lo que dice Miguel Ontiveros es las razones de género no tendrían que ser números clausus, porque va a dejar de lado casos que sí son feminicidio y va a considerar que son feminicidios casos que no lo son en razón del móvil y el contexto en el que se llevó a cabo el feminicidio. Es justo lo que usted está diciendo. Entonces, ¿qué dice la Oficina de la ONU para la Droga y el Delito? ¿No? Si bien una gran cantidad de feminicidios han sido cometidos por personas allegados a la víctima, la relación o vínculo que existe entre el sujeto activo y la víctima no implica automáticamente que la privación de la vida haya sido por razones de género. ¿Ya vio? Te mata tu hermano. ¿Eso qué tiene que ver con las razones de género? Igual te mató porque se quería quedar la herencia. Le caes fatal. No tiene que ver. O sea, te hubiera matado igual si hubiera sido hombre. Es necesario entonces, dice la UNODOC, que se configuren otros elementos para que exista certeza jurídica al respecto. Entonces, en concreto, no existirían razones de género si la intención detrás de la privación de la vida de una mujer no tiene relación alguna con el hecho de que sea mujer, ¿ya vieron? La robó y la mató porque no le quiso dar el celular. Ahorita le doy la palabra a la licenciada Monse. Y se encuentra, por ejemplo, solamente relacionada con un beneficio pecuniario que el sujeto activo quiere obtener. Entonces aquí la ONU está diciendo muy claro, no hay razones de género si detrás de la privación de la vida de una mujer no tiene relación alguna con el hecho de que sea mujer y se encuentra, por ejemplo, solamente relacionada con un beneficio pecuniario que el sujeto activo quiere obtener, como en el caso que les puse de la presidenta municipal. Licenciada Montse, la escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Me queda un poquito, gracias, me queda un poco como de duda respecto a, por ejemplo, esto que menciona la licenciada Sharon en cuanto al vínculo anterior que existió
Y en esta situación de no confundir el feminicidio con el homicidio, es decir, o sea, que no necesariamente hubiera una razón de género. Por ejemplo, en el artículo del Código de Querétaro, que está considerado en el 126 bis, dice, existen evidencias de que la víctima sufrió violencia física ejercida por persona con la que haya tenido parentesco por consanguinidad, por afinidad o civil, relación de matrimonio, concubinato, noviazgo o amistad de subordinación o superioridad que impliquen confianza. Entonces, en el ejemplo que decía la licenciada Sharon, o sea, ella manifiesta que, bueno, hubo una relación anterior y entonces eso el ministerio, bueno, en este caso la fiscalía lo acredita a través de qué medio. Claro. No, bueno, y es que, licenciada, le voy a decir una cosa. Muchos de los feminicidios justamente se cometen por exparejas, ¿sabe? Entonces, por supuesto que una de las razones de género, porque, licenciada, nosotros lo sabemos, muchas veces porque un hombre comete un feminicidio, porque la mujer lo dejó, punto. Entonces, estamos de acuerdo que si las razones de género o el feminicidio se limitara a decir que es la pareja actual, pues ya valimos, porque justamente son las exparejas las que cometen los feminicidios porque están enojados porque los abandonaron, ¿sabe? Ahora, una cosa es eso, ¿y cómo lo acredito? Bueno, pues yo voy a decir que tengo mensajes de texto, tengo mails, tengo testigos de cómo me amenazó varias veces porque lo dejó y me dijo que me iba a matar. ¿Está de acuerdo? O sea, eso sería una prueba irrefutable. Yo tengo mensajes envenenados donde me dice, por ejemplo, el caso Abril Pérez Agón, uno de los, digamos, una de las evidencias más importantes fue que enfrente del hijo le dijo, te voy a matar porque destrozaste a mi familia. O sea, esto está, licenciada, en la carpeta de investigación y está en la sentencia que da la sala con respecto a la apelación que se hizo sobre que el Ministerio Público imputó por el delito de tentativa de feminicidio y el juez de control reclasificó a lesiones en concurso con violencia familiar, lo cual fue gravísimo porque no eran unas lesiones y no era violencia familiar, era una tentativa de feminicidio. Ajá. Primero le da con un bate en la cabeza, la mujer se levanta, la persigue con un cúter, entra el hijo a la escena y entonces hay una tentativa inacabada, pero pues es una tentativa al final, ¿sabe? Y entonces, este caso, por eso yo se los quiero plantear, es un caso que ha sido muy criticado, y pues evidentemente hay varios, digamos, el hijo es un testigo de que le dice, te voy a matar, destrozaste a mi familia, ¿sabe? Entonces, yo creo, a pesar de que ellos seguían casados, ya la mujer estaba por dejarlo. Y como él sabe que la va a dejar, lo va a dejar, la quiere matar. Y al final la acaba matando, licenciada. Y no la mata por su propia mano, sino que manda unos sicarios. Ahora le platico el caso, porque el caso es muy interesante. Bueno, si usted me pregunta, ¿los exnovios cometen feminicidios, los exmaridos? Por supuesto, son el gran número de los que cometen feminicidio. Pero ahora, todos los exmaridos, todos los exnovios que matan a alguien años después, ¿están cometiendo feminicidio? La respuesta es no. Pudieron, ni siquiera, como dijo la licenciada Sharon, no me conoce, no me reconoce, me mató por robarme, ¿me explicó? Perdón, licenciada, pero hay un homicidio calificado, no hay un feminicidio, a pesar de que la persona haya sido la expareja. Pero claro que eso también habrá que probarlo. Ahora, sabemos que los jueces están como muy avisados de pobre de ti, donde no digas que es feminicidio, ¿no? Y al Ministerio Público también lo tienen muy amenazado, pero a mí esta es la parte que me molesta. Cuando sí hay las características de un feminicidio, que se haga todo para que se compruebe, ¿sabe? Pero cuando no lo es, no hay que inventarlo, porque entonces los jueces ya no nos creen, licenciada. Yo le he dado clases hace poquito estuve en Querétaro justamente con la fiscal de feminicidio, me estuve dando una clase, y yo le decía, es que si gastamos nuestro pólvoro en infiernos, también le di a Hidalgo, a la Fiscalía de Feminicidios, y muchas se me enojaban y me decían, no, pero es que tenemos que demostrar, no, a ver, no, justamente con el código en la mano, con el derecho en la mano, vamos a demostrar cuando sí lo hay, pero cuando no lo hay, no, porque si no, no nos creen, ya me entiende, Lick, ya se vuelve, ya viene la fiscal a decir que aquí hay un feminicidio cuando no lo hay. Entonces, a propósito de eso, licenciada Monse, a mí me gustaría que viéramos esta tesis, que creo que le va a servir muchísimo justamente para su comentario. Dice, obligación de determinar contexto inmóvil, ¿ya vio?
Homicidio por razón de género. Para determinar tal circunstancia, no basta con identificar el sexo de la víctima, pues es necesario conocer la motivación y el contexto en el que ocurrió el crimen. Esto es de la primera sala de la Suprema Corte, nos aplica a todos, es de 2019, ¿ok? Creo que es jurisprudencia. El registro es el 2012-10-9, ¿no? Para determinar si el homicidio de una mujer fue cometido en razón de su género, no basta con identificar el sexo de la víctima, sino que se requiere conocer la motivación y el contexto del crimen, pues es lo que revela si la privación de la vida constituye una manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Yo le pregunto, en el caso de la presidenta municipal, licenciada Monse, que yo le puse ese ejemplo, ¿la privación de la vida de la presidenta municipal es una manifestación de la discriminación? ¿Se acuerda del caso que le puse? Sí, doctora, solo una disculpa, pero se cortó el audio justo cuando me dijo el caso de la presidenta municipal y ahí Okay. perdí el A ver, se lo audio. repito, no se preocupe, se lo repito. En el caso de la presidenta municipal, que es un caso real, hubo, o sea, la priva de la vida, ¿esto constituye una manifestación de la discriminación? O sea, al matarla, ¿manifestó discriminación? O sea, ¿fue por un tema de discriminación? No, ¿Había una situación de desigualdad? no. ¿Ella tenía más lana que él? ¿Era más poderosa que él? La Bueno, relación... es que dije, no, justo como por eso, o sea, la desigualdad en cuanto solamente a la posibilidad económica, Pero no la había pero de no ninguna de, forma. Debo decir por qué. Porque cuando está hablando de una relación de desigualdad, se está refiriendo a un hombre que mantiene la casa, que es el proveedor, que es el que tiene estudios, que es el que manda. ¿Sí me explicó? Pues esta mujer era más poderosa que él, ganaba más dinero que él. ¿Dónde está la situación de desigualdad? No la hay. ¿Sí me explicó? No la mató por ser mujer, la mató para no pagarle. Pudo haber matado al compadre que le debía. ¿Me explico? Y las sí, relaciones de poder justo lo entre hombres y mujeres. ¿Dónde está esta relación de poder entre hombres y mujeres? No la había tampoco. Entonces, lo que yo quiero llegar con esto, y por eso los llevo hasta este terreno, y que quede muy claro, yo soy la primera interesada en que cuando se comete un feminicidio, la persona sea, ¿no?, procesada y sentenciada, si así es. Pero si no hay no hay un feminicidio porque no hay una muerte de una mujer por razones de género, pues que se califique como tendría que calificarse, como un homicidio calificado, me explico, licenciada, pero no como un feminicidio. Porque entonces justo los jueces dicen, ya viene otra vez el Ministerio Público a hablar de sus feminicidios porque es feminista y porque se echa un choro. No, no te eches un choro, mejor explica por qué sí hay. Entonces, en el ejemplo que puso la licenciada Sharon, yo les pregunto, ¿la privación de la vida constituye una manifestación de la discriminación? No, ni siquiera la conoce, o sea, ya no se acuerda que es su exnovia. ¿Había una situación de desigualdad? No, porque no tenían una relación ya, ¿sabe? Y no la está matando por la relación previa, la está matando por robarla. ¿Me explico? Porque ni siquiera la reconoció. Y 3, ¿había relaciones de poder entre hombres y mujeres? No, tampoco había nada ahí. Ahora, es llegar al absurdo de decir que porque es el exnovio, la mató. Sí, pero no la reconoció. Él ya no tenía ninguna relación. Vamos, él ya estaba casado, ya tenía 3 hijos, estaba feliz, además tenía otra amante, ¿sabe? O sea, no tiene nada que ver con eso. Esa es la parte que a mí no me gusta, no invente. Ahí hay un homicidio calificado, pero no hay un feminicidio. Licenciado César, lo escuchamos. Sí, gracias, doctora. Fíjese, a lo mejor me voy a sonar muy insistente, pero me hace mucho ruido este caso planteado por Sharon y de acuerdo también a lo que está en la legislación penal de la Ciudad de México. Yo creo que valdría la pena reformar casi todos los códigos penales, porque así como están los códigos penales en el delito de feminicidio, prácticamente cualquier homicidio o cualquier asesinato, por así decirlo, de una mujer pues puede ser tipificado de acuerdo al Código Penal como feminicidio, ¿no? Porque aquí el caso que plantea Sharon, pues está aquí en la fracción 5, dice, exista o haya existido, y ahí viene, haya existido, y viene la parte del noviazgo, no dice ni temporalidad ni nada. Entonces, pues bien se podría configurar y valdría la pena más bien adecuarlo a lo que vienen en los estándares internacionales y de la jurisprudencia que usted nos comenta. Esta que estamos viendo, ¿no, licenciado? Fíjense, yo coincido con el licenciado César y es justo, licenciada Monse, licenciado César, licenciado Sharon, hacia donde yo los quería llevar. O sea,
a que no caigamos en el absurdo, que porque dice que es una relación de noviazgo previa, sí, pero si yo soy la defensa, a ver, quiero aclarar que yo siempre he trabajado del lado del MP, ¿eh? Y sin embargo, pues eso no significa que no piense a veces como defensor, obvio. Pues para poder defender como MP tienes que pensar como defensor. Entonces, si yo soy el defensor, ¿qué diría? A ver, ok, el código dice que si había una relación de noviazgo previa, sí, pero esta relación de noviazgo previa se dio hace, invento, 8 años entre Shannon y este señor, ¿no? 2, el señor ni siquiera la reconoció. El señor lleva sin comunicarse con ella 8 años. El señor ya está casado. El señor inclusive tiene un amante. El señor simplemente la quería robar. ¿Sí me explicó? O sea, yo voy a hacer todo lo posible para que a pesar de que el tipo penal de feminicidio, en el código penal que ustedes me digan, porque todos son parecidísimos, diga que si tenían una relación anterior de noviazgo, yo pueda demostrar que aún habiéndola, esa no es la razón de género. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de 2019 me dice que yo tengo que también demostrar que hay un tema de discriminación y de desigualdad, ¿sabe? Entonces, como el caso, ¿no? Mariana Lima, buen día, ¿no? Caso Mariana Lima, era un policía judicial del Estado de México, mata a esta mujer, la encuentran colgada, él la descuelga y dice que se suicidó. No, a ver, ahí había, creo que ella ya había ido a hacer denuncias, se habían abierto averiguaciones previas en ese momento, todavía no habían carpetas de investigación. ¿Qué más? Todos sabían que la golpeaba, todo el mundo sabía que la amenazaba, que le quitaba el dinero, que la amenazaba con una pistola, que la violaba. A ver, hay una serie de datos de prueba que hacen saber que claro que había un tema de discriminación, que claro que había un tema de desigualdad, que claro que había una relación de poder entre hombres y mujeres. Y los dos ejemplos que yo les estoy poniendo, tanto el de la presidenta municipal como el que dijo Sharon, en el caso del que dijo Sharon, me queda muy claro que aunque haya habido una relación previa de noviazgo, aunque no haya una temporalidad, no está conectado con lo que está sucediendo hoy por hoy. Acuérdense que los jueces toman muchísimo en cuenta las motivaciones, o sea, ¿no? ¿Qué está atrás del delito? Aquí pues había un robo, la quería robar, ni siquiera la reconoció. Sin embargo, en el caso de la presidenta municipal, es muy difícil que no se tipifique como feminicidio porque la relación sigue presente, o sea, él seguía siendo su pareja y podría decirse, bueno, es que sí, era su pareja. Ahora, yo insisto y coincido con el licenciado César, se tendría que dejar de lado las razones de género, números clausus, para que entonces casos que sí son feminicidio, que no entren, pudieran entrar, y casos que no son feminicidios, como el de la presidenta municipal o el caso que plantea Sharon, queden justo fuera, aunque una de las razones de género es haber tenido en el momento actual o en el pasado una relación de pareja. Por eso me parece que esta tesis es importante y por eso se las quiero compartir. Si a alguien le interesa tener la presentación, yo con mucho gusto. Miren, ahora, esto es un poco haciéndole de abogado del diablo, ¿no? Porque yo, insisto, sí estoy a favor de que se tipifique cuando sí lo es, ¿no? Cuando hay otras muchas razones para suponer. ¿Cómo hacer para que los operadores jurídicos comprendan que el feminicidio no solamente implica dar muerte a una mujer por el hecho de serlo, sino que es parte y expresión de una estructura social patriarcal y machista que tiene como fin último exterminar para demostrar la superioridad masculina y la capacidad de control sobre las mujeres? Yo les pregunto, en los dos casos, ¿dónde está la superioridad masculina y dónde está esta capacidad de control sobre las mujeres? En ninguno de los dos casos la había, como en muchos otros casos, como Mariana Lima Buendía, como el caso de la saxofonista en Oaxaca, como el caso de Abril Pérez Agón en la Ciudad de México, sí existía. Y fíjense, aquí está la propuesta alterna, que es un poco lo que está diciendo el licenciado César. Miguel Ontiveros señala que no deberían citarse en números clausus las razones de género, justo, ya que ello complica las tareas de la investigación ministerial y termina en impunidad. Para tipificar el delito habría bastado señalar: comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Dice Ontiveros, tendría que haber dicho eso el tipo penal y basta, sin enumerar las razones de género. El resto, dice Ontiveros, debía ser objeto de interpretación ministerial y judicial. Para eso están los tratados internacionales y los protocolos. Yo les pregunto, ¿por qué en México la propuesta de Ontiveros no podría llevarse a cabo a pesar de ser muy viable? O sea, de que nos quitaría de los problemas que estamos discutiendo en este momento. ¿Qué creen que está atrás, licenciado César, licenciada Montse, licenciada Sharon, de que esta propuesta no pueda ver la luz en la vida real? ¿Qué creen? Pues los movimientos feministas, yo creo, ¿no? Una, y la otra sería que entonces cuando usted como fiscal está tratando de probar el feminicidio, te van a decir no, porque no sabemos cuáles son las razones de género. ¿Ya me entiende?
dígame cuáles son las razones. Entonces tú dirías, las razones de género son que haya sido su pareja, que la haya violado, ya sabe, ¿no? Ah, sí, pero no están números clausus, entonces no. Ya me entendió que está atrás. Ese es el tema. Pero entonces lo que está pasando es que se llega al absurdo de decir que son feminicidios lo que no lo es. ¿De acuerdo? Cuando sí es con todo. Pero no, acuérdense, no toda muerte violenta de una mujer puede ser considerada como feminicidio. Lo que sí es que se tiene que investigar como un feminicidio y descartar que lo es. ¿De acuerdo? Habrá veces que no sea un feminicidio. Pero yo entiendo lo complejo de lo que estamos hablando. Entonces, esto ya ha sido objeto de que Miguel Ontiveros, en un artículo que habla sobre la saxofonista, llegara al punto de decir, es que el tipo penal tendría que decir, comete el delito de feminicidio que impide la vida de la mujer por razones de género, pero hasta ahí, y no enumerarlo. Tendría que ser un objeto de interpretación de parte del fiscal y de interpretación de parte del juez de control o del tribunal de enjuiciamiento, el decidir en qué caso sí y en qué caso no. ¿Ya vieron? Esa es la propuesta. Bueno, antes de entrar al tema de transfeminicidio, me gustaría compartir con ustedes el caso Abril Pérez Sagón. Seguramente el licenciado César ha escuchado hablar de ese caso, es un caso bastante famoso en la Ciudad de México. Licenciado César, ¿usted escuchó ese caso? Licenciada Silvia, ¿usted escuchó el caso Abril Pérez Sagón? Licenciada Montse, licenciada Sharon, ¿escucharon este caso o no? No, doctora. No No lo es no es el de una mujer que era como prostituta, que era trans. Ese es el caso Paola Buenrostro, que lo vamos a ver, licenciada Sharon, cuando veamos transfeminicidio. Pero no, este es un caso de una mujer que está casada con un ejecutivo de Electra, que había trabajado en Amazon, sí, me parece que en Amazon. O sea, tenía un cargo importante en alguna de estas, pero es la que le digo que le dio el batazo a la esposa, la trata de cortar con un cúter, pero entra el hijo a escena y entonces ya no la puede matar porque entra el hijo, o sea, hay una tentativa, digamos, ¿no? De feminicidio que es inacabada y el juez decidió reclasificar el delito a lesiones en concurso con violencia familiar. Y eso abre todo un capítulo donde este señor lo dejan salir. Déjenme buscarles el caso Abril. Y Aquí lo acá, tengo, doctora. a Aquí lo ver, tengo. ¿tiene el artículo de Miguel Ontiveros? No, pero tengo una noticia que nos narra más o menos de manera A ver, sucinta lo que léamelo por ocurrió. favor mientras yo busco el artículo. Claro que sí. Dice, en 2019 la mexicana Abril Pérez Agaón murió asesinada con al menos 2 disparos, uno en la cabeza y otro en la espalda. El caso conmocionó a México porque ocurrió un 25 de noviembre, cuando miles de mujeres se manifestaban por el Día contra la Violencia de Género. También porque Abril ya había denunciado a su exmarido por intento previo de homicidio y un juez había desestimado el caso. Y porque el exmarido fue el director de Amazon México. 8 personas fueron detenidas en relación con el feminicidio, pero no García, que era el sujeto que dicen, quien está prófugo de la justicia y con alerta roja de Interpol. Esta semana, en una audiencia intermedia por el caso Rodolfo N., uno de los detenidos, declaró ante el juez, al juez que planeó y ejecutó el asesinato por orden del exmarido de Abril. Así es. Entonces, miren, gracias, licenciado César, muy amable. Es bien importante que veamos este artículo porque ustedes van a ver cómo hay una crítica fuerte. Yo les quiero decir que el magistrado que revisa la apelación, obviamente el Ministerio Público apela a la reclasificación del delito y el magistrado la confirma. Y ahí es donde este señor sale en libertad y manda a matar a la esposa, ¿no? Miren. Esto está, con mucho gusto lo puedo compartir, en la revista Criminalia de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Yo lo que quiero es que lo leamos, son 5 hojitas, y ustedes al final me digan qué leyeron entre líneas de lo que está diciendo el doctor Ontiveros. Dice, caso feminicidio de Abril, 5 errores de la resolución judicial, ¿no? Nota preliminar. Abril Pérez Sagón, de 43 años de edad, fue víctima de feminicidio mediante 2 disparos de arma de fuego realizados por la espalda. Denunció previamente a su esposo por intentar matarlo, o sea, había denuncias previas. Eso ustedes saben que es un dato importante para el feminicidio. El Ministerio Público imputó al cónyuge por feminicidio agravado en grado de tentativa. O sea, el MP
hizo bien su chamba. Pero el juez de control determinó vincular a proceso al imputado por un delito de lesiones en concurso con violencia familiar, o sea, lo reclasificó. Es decir, descartó la tentativa de feminicidio. La decisión fue recurrida por las partes, obviamente, ¿no? Esta determinación provocó que el día 7 de noviembre de 2019 el magistrado ponente de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México resolviera el recurso dentro del toca penal 22/2019 y confirmar el auto de vinculación a proceso en contra de Juan Carlos García Sánchez, pareja de la víctima, por los delitos de lesiones y violencia familiar. Además, dejó sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el acusado quedó en libertad. Días después, Abril fue ejecutada frente a 2 de sus hijos, sin que hasta ahora se conozca la identidad del agresor. Conste que esto está escrito antes, licenciado César, de que agarraran a los sicarios. A continuación se señalan 5 errores cometidos por el magistrado ponente y que concluyeron con la libertad de Juan Carlos García Sánchez. Primero, pensamiento mágico. El magistrado considera que juzgar con perspectiva de género significa reproducir un listado de instrumentos internacionales. Eso está en la página 12 de la resolución judicial. Procediendo de esta manera a un efecto de autoinmunización, esto es pensar de la siguiente manera. Toda vez que cito a la Convención Belém do Pará, que obviamente habla de evitar la violencia contra la mujer, ¿no? A la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entonces estoy juzgando con perspectiva de género. O sea, el magistrado en la sentencia cita todas estas leyes e instrumentos internacionales, pero solo los cita. Eso es lo que está diciendo Ontiveros, ¿no? No los aplica. Juzgar con perspectiva de género no significa reproducir títulos de instrumentos internacionales vinculados a la eliminación de la violencia contra la mujer, sino conocerlos y aplicarlos desde un principio. Este es el primer error técnico del juzgador. De haber juzgado con perspectiva de género, habría analizado el contexto de violencia en el que vivía la víctima y sus hijos. Tal como con perspectiva de género. Al omitir el análisis del contexto de violencias sufridas como amenazas y humillaciones, el juzgador basó su determinación en 2 datos: que el sujeto activo tenía la intención de matar a la víctima, y por eso reclasifica, o bueno, confirma la reclasificación del juez de control, y 2, que la víctima no corría riesgo y procedió a dejar sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva, dejándolo en libertad. Segundo, dolo. A pesar de que hay amenazas previas a la agresión, página 17 de la resolución judicial, y manifestaciones expresas y directas del agresor o de la víctima en el sentido de te voy a matar, que es lo que dijo el hijo, y te voy a matar, destrozar a nuestra familia, mientras la golpeaba el día de los hechos, conjuntamente con la persecución de la gente sobre la víctima por diversas partes de la habitación y el inmueble donde se verificaron las agresiones, y de que de todo ello es testigo el hijo de la pareja, las iniciales, ¿no?, de 15 años, el magistrado consideró que no se actualizó el dolo de muerte, sino solo el de lesiones. O sea, el magistrado dice, aquí no hay un animus necandi, ¿no?, que es el ánimo de muerte, sino solo hay un ánimo lesionandi. En realidad solo la quería lesionar, no la quería matar. Eso fue lo que dijo el magistrado. Sin embargo, resulta que golpear con un objeto contundente en la cabeza a la víctima mientras ésta duerme, continuar golpeándolo mientras ella intenta incorporarse, intentar degollarla con un bisturí mientras ella intenta huir y es defendida por su hijo, y que ello se realice mientras el agresor manifiesta te voy a matar, evidencia claramente la intención de matar. No obstante, el juzgador negó este hecho y concluyó que la intención del agresor era solo lesionar. Con base en el material probatorio, esta afirmación resulta insostenible. Más grave aún resulta la afirmación hecha por el juzgador en el sentido siguiente para descartar el dolo de muerte. Bastaría un solo golpe. Si hubiese tenido el propósito de privarla de la vida, con un solo golpe. De haberse pretendido consumar el hecho ilícito, se hubiera dado desde el primer momento. Mediante esta afirmación, el juzgador evidencia un pensamiento causalista determinista del resultado muerte, como si toda persona que quisiera matar en realidad pudiese lograr su objetivo. Para los jueces deterministas no hay tentativas del delito, pues entienden que hay certeza respecto de la producción del resultado, por lo que si este no se verifica, tal y como sucedió en el caso de Abril, entonces solo se sanciona por lo que se cometió, que son lesiones, y no por lo que en realidad se quiso cometer, que es la muerte. Esta postura insostenible en el sistema moderno del derecho penal ha sido desterrada porque parte de una suposición no probada y omite el estudio de los elementos subjetivos del delito con especial referencia al dolo. Eso es muy importante. Lo que aquí está diciendo el doctor Miguel Ontiveros es, estos jueces no entienden que hay tentativas inacabadas. O sea, él sí la intentó matar, pero la entrada del hijo a la escena es una tentativa inacabada. Acuérdense, es por causas ajenas a la voluntad de la gente no se pudo consumar
consumar el delito, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos. Vámonos al tercero. Bueno, aquí de entrada lo que está diciendo es que no hay dolo de muerte, ¿no? Que solamente hay un ánimo de lesionar. Él dice, con las pruebas que se están presentando, pues parece que el ánimo es matar. Tentativa inacabada. Aquí está lo que yo les decía. El juzgador parece desconocer que no es necesario realizar todos y cada uno de los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, en este caso el de muerte de una mujer, para poder afirmar una tentativa, pues basta con que el agresor inicie los actos ejecutivos que deberían producirlo para considerar el hecho como una tentativa del delito. De ahí que resulte inaceptable su afirmación, que está en la página 17 de la resolución judicial, en el sentido de que además no se materializa la totalidad de los actos ejecutivos propios e idóneos tendentes a causar la privación de la vida, y afirmar que debido a ello no se configura la tentativa de feminicidio. Cuarto, interpretación literal y parcial de la Constitución. De manera sorprendente, el juez interpreta, está refiriendo al magistrado, interpreta de forma literal y parcial el artículo 19 de la Constitución y afirma en la página 21. Sin embargo, cabe hacer notar que la hipótesis constitucional aludida hace referencia a la utilización de armas y explosivos por la potencialidad ofensiva que algunos objetos pueden causar, circunstancia que no se puede determinar en este asunto. Y es que, como se vio, si bien se demostró que el imputado lesionó a la ofendida con un objeto contundente, lo cierto es que no pudo determinarse hasta este momento qué tipo de objeto fue con el que el imputado lesionó a la ofendida. En ese sentido, tampoco puede determinarse que el citado objeto tuviera el potencial lesivo de un arma, porque era un bat o un explosivo, o sea, era un cúter y un bat. Y por ende, la hipótesis constitucional de prisión preventiva oficiosa no puede considerarse actualizada. Esto significa que según el juzgador, si no se usan armas o explosivos, entonces los medios utilizados, cualquiera que estos sean, no son violentos, cuando sabemos que un bat y un cúter lo son. Si se hubiese juzgado con perspectiva de género, el juez habría acudido a la definición de violencia de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es CEDAW, instrumento internacional que cita pero no aplica, o sea, solo lo cita pero no lo aplica, para luego afirmar que sí se actualizó la violencia que él rechaza. Esto, sin embargo, no se hizo por parte del órgano jurisdiccional. Quinto, wishful thinking judicial. En su argumentación, el magistrado llega a conclusiones cuyos efectos son muy importantes, pero sin señalar cómo es que arribó a esas conclusiones. Así, por ejemplo, afirmar que de haberla querido matar lo hubiera hecho desde el primer momento, que si no se utilizaron armas o explosivos, entonces no se utilizaron medios violentos, o finalmente que el juez natural activó el protocolo de perspectiva de género, como si se tratara de un protocolo de investigación policial, evidencia que el magistrado cree firmemente que las cosas son como él quiere que sean. Sin embargo, el derecho es una ciencia cuyo método exige rigor técnico y excluye juzgar con base en la intuición. Bueno, yo les quiero decir que este magistrado, a raíz de este caso, ya no está en funciones por razones obvias, pero quiero que ustedes me digan qué leen atrás de las palabras de Miguel Ontiveros. ¿Qué está diciendo en realidad Miguel Ontiveros? ¿Por qué este magistrado confirma la decisión del juez de control? ¿Quién quiere empezar? Me interesa oírlos. Monse, ¿tú puedes ver qué hay atrás de lo que está en realidad, de la razón por la que el magistrado dice esto? Bueno, pues respetuosamente la opinión, por supuesto, para el desempeño del cargo del magistrado, pero me parece que pues esta falta de conocimiento y de aplicación en toda la extensión de la palabra de la ley, pero bajo un contexto de responsabilidad de estar actualizado y de hacer el estudio lógico y jurídico del caso en concreto. Pero aquí sí me parece, la verdad, inaudito que haya manifestado, por ejemplo, en este caso lo del BAT, ¿no? O sea, ¿qué necesitaba? ¿Que fuera un palito de paleta entonces? ¿O cuál era realmente como lo que él, cómo analizó esto? ¿Cómo es que pudo haber sido, y más en ese entendido, en ese cargo, de quien dependía, pues al final de todo esto, se aplicara verdaderamente una ley como corresponde? Definitivamente sí estamos pues muy retrógrados en este punto de conocer el derecho, de aplicarlo como debe de ser, pero pues sí también del sentido común y de la lógica de alguien que pues representa en sus funciones todo esto de una justicia como tal, ¿no?
licenciada, muchísimas gracias. Licenciada Silva, ¿usted qué lee entre líneas? ¿Qué quiso decir el licenciado, el doctor Miguel Ontiveros? ¿De qué acusa al magistrado entre líneas? Bueno, para mí, más que nada, se vio y se dio cuenta que pues había mucho más cosas atrás que la ley, ¿no? La ley se la pasó por donde se la quiso pasar. Aquí hay más que eso, el poder del inculpado, su cargo, realmente cubrió y quiso cubrir las apariencias de que no había una intención de homicidio, cuando claramente ya había actas levantadas, ella había denunciado, había puesto en conocimiento de que él era una persona muy agresiva, de que ya hubo intento de homicidio, de que había agresiones verbales, o sea, había muchísimas cosas atrás de esto que lo reclasifica como una violencia familiar por una cuestión de corrupción, por una cuestión de dinero, de darle lugar a la persona que tenía poder y que tenía más dinero que la pobre señora. Pero debido a este asunto, que sí, ya después me acordé cuál asunto fue, se destapa como todo, ¿no? Se destapa la cloaca y entonces cuando dicen, cuando una mujer vaya a denunciar violencia familiar, entonces ahora sí, dale medidas de precaución y toma las medidas porque entonces sí hay un foco rojo de que ya denunció y entonces sí puede amanecer muerta al otro día. Debido a este asunto se destapa toda esta situación de que ya no puede ser una violencia familiar con estos antecedentes. Y ya de ahí todas las situaciones con las violencias familiares de hombres a mujeres, ya les da más seguridad, ya hay más medidas de precaución, pero ahí hay una corrupción tremenda, tremenda, porque claramente quiso tapar con argumentos jurídicos cuando no los hay. Y está hablando para mí el maestro que dice, bueno, es que cómo es posible que viendo tantas cuestiones tan obvias, reclasifica violencia familiar, cómo es que no quiere matarla cuando un batazo en una mujer, a lo mejor ella se paró por la adrenalina y corrió y como dice su hijo la ayudó a que no la matara delante de su hijo, a lo mejor por eso no la mató en ese momento, porque el hijo la vio y dijo, bueno, pues mi hijo me va a ver que voy a ser un asesino, pero pues creo que salió peor porque ya estando libre la manda a matar y ya no se mancha las manos, supuestamente. Para mí es todo una cuestión muy de muchas cosas, ahí se dan muchas cosas que jurídicamente, que civilmente, que familiarmente, que desata muchas cosas, ¿no? En una sola Justo lo persona. que yo quería era eso, que usted me dijera que lo que está diciendo Ontiveros entre líneas es el tema de la corrupción. O sea, porque al final resulta como muy poco creíble que un magistrado no sepa. O sea, licenciada Monse, no llega un magistrado a ese cargo sin saber, ¿sabe? O sea, es como, más bien se está haciendo el que no sabe para poder justificar su decisión, ¿sabe? Y entonces eso, desde un punto de vista jurídico, es prevaricación. O sea, ahí hay un delito de parte del magistrado, ¿sabe? O sea, a este magistrado lo quitaron de sus funciones, pero en realidad ya no lo investigaron. Cuando a mí me parecía que esto daba para investigar un tema de prevaricación en el sentido de corrupción y del dinero que había aceptado de parte de este señor que ganaba, creo que $500,000 al mes y podía comprar jueces y magistrados, y a los otros dos jueces, al de control que vincula proceso por lesiones y violencia familiar y al que modifica la medida cautelar, los suspendieron y los investigaron. O sea, créanme que este caso dio para eso. Entonces, yo no hablo, no digo los nombres porque no es mi interés quemar a nadie, ni me interesa, no, yo no me dedico a eso, pero sí es importante que veamos que sí tuvo una consecuencia, o sea, que ya no está tan fácil cometer este tipo de cosas de la prevaricación sin que todo el mundo se quede, no, pues aquí no pasó nada, es que el magistrado está diciendo cualquier cosa. Si el doctor Ontiveros no hubiera considerado que había algo que discutir ahí, no hubiera creado el artículo que les leí, que si les interesa, con mucho gusto se los paso. Licenciado César, ¿usted quiere, a ver, licenciada Monse, querías decir algo antes? Sí, gracias. Bueno, es que, por ejemplo, en este caso y en cuanto a las medidas que menciona, doctora,
antecede un caso particular en el que en la vigencia de estas medidas cautelares que estuvieron vigentes mientras estaba, por haberse otorgado la suspensión al proceso, se tenía muy claro que no podía molestar, el imputado no podía molestar en absoluto a la persona, pero bajo ningún medio, o sea, ni vía telefónica, ni mensajes, absolutamente nada. La persona hace de conocimiento que en reiteradas ocasiones recibió llamadas, pero más bien, entraron llamadas a su celular a las 2, 3 de la mañana en más de una ocasión por parte de esta persona, y resulta que la autoridad, yo tampoco quiero como evidenciar el desempeño de actividades de nadie, menos de nuestros compañeros servidores, pero el punto es que la coordinación no quiso tomar cartas en el asunto, toda vez que la persona que estaba siendo molestada no contestó las llamadas. Entonces, pues no estaba como perfeccionado el acto de molestia, ¿no? Pero aquí el punto es que, bueno, afortunadamente esta persona está bien, está a salvo, pero y si no hubiera sido así, o sea, el punto es por qué tenemos que llegar al punto de la perfección del delito y darle la importancia cuando efectivamente en la mayoría de los casos, como ya hemos comentado, sí se detonan a partir de una violencia familiar y que pues tristemente a veces en mayor aumento. Entonces, bueno, ahí por Claro. ejemplo, Ujú. en el caso de lo del artículo que menciona Ontiveros y del magistrado, bueno, pues ahí sí, por ser tan sonado el caso y por no tener la manera de como no poner la atención, bueno, pues ahora estamos platicándolo, pero el punto aquí es que a veces creo que las mujeres van, denuncian, ok, le tienen fe al proceso y resulta que cuando se ven molestadas, entonces tenía que haberle contestado para que entonces sí fuera amenazada y entonces sí pasara algo. Eso es lo que definitivamente está, creo, pésimo. Pero Evidentemente no. O sea, si la prohibición era no la buscas, no te acercas, no le escribes, con el hecho de que lo haga ya está, o sea, ya se hizo lo que le están prohibiendo. ¿Estás de acuerdo? O sea, sí o no, o sea, sí o sí, ya se hizo la conducta. Por lo tanto, si esa era una medida de protección, lo que seguía era darle una cautelar. Ah, señor, usted no está entendiendo, pues va a entender por la mala. Ahora, pues no se la dieron, me queda claro, pues licenciado, no que en se la el dieron. momento histórico que vivimos en México, sigue habiendo una gran resistencia a reconocer que las mujeres están en riesgo, ¿sabe? Yo lo único que quiero dejar muy claro es que a mí me interesa que cuando hay un feminicidio ¿no? Se impute, se vincule y se dé una sentencia con él. Pero que cuando no hagamos todo esto porque entonces ya no nos creen, ¿no? O sea, es como, las mujeres estas locas feministas que vienen a, no, espérate, no están locas, están hartas, ¿no? O sea, me queda claro que es un tema de hartazgo. Ahora, yo que más quisiera que todas las mujeres en México estuvieran empoderadas, no tuvieran ese tipo de relaciones de pareja. Sabemos que no estamos ahí todavía, desafortunadamente, ¿no? Ojalá todas las mujeres dijeran, no, yo no voy a estar en una relación así, pero sabemos que eso no es, en este momento no es así y que hay que cuidar desde luego a las mujeres. Entonces, yo coincido con usted en que si ya los feminicidas están afuera, las autoridades tienen que ayudar, oiga, pues cómo va a ser posible que ya haya ido a denunciar, que tenga una medida de protección y que la propia autoridad diga, no, pero es que no le contestó. Licenciada, yo a nivel licenciatura, yo soy profesora de la Ibero de Derecho Penal, Juicios Orales, Procesal Penal. Hubo un caso de una joven a la que la estaba acosando un compañero, se hizo todo un relajo en la universidad, me mandaron llamar a mí, que les había dado 3 materias, porque estuvieron en mis 3 materias, y yo les dije, yo observé esto. A él le prohibieron acercarse a ella, pero real, o sea, no se podía acercar a más de 50 metros. De hecho, él no podía meter las mismas materias que ella. Y ni siquiera se judicializó el caso, nunca llegó al Ministerio Público, nada. Fue una cuestión que se controló desde la universidad, donde a él le dijeron, tú que acosabas a esta joven no te le puedes acercar. Si te le acercas va a haber consecuencias. Estuvo bien, la protegieron, ¿de acuerdo? Porque el cuate ya estaba diciendo que él no sé qué, y que había tenido con ella y la exhibía y la amenazaba y ya sabes, y la seguía. No, una cosa que como usted dice, pues nadie empieza por el final, ¿verdad? Si empiezas a hacer eso, algo le vas a hacer, porque aparte estás enojado porque no te hace caso, ¿no? Entonces yo creo que las medidas preventivas son claves, ¿no? Desde una universidad hasta afuera, las medidas de protección son indispensables, y si no, pues se convierte en una medida cautelar, ¿no? O te impongo, no sé,
ya una medida de apremio, ¿no? Pues sí. O sea, porque el señor no va a dejar de hacerlo porque, si cree que la autoridad en realidad no está pendiente, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que el feminicidio tiene que existir, inclusive estoy de acuerdo con el transfeminicidio. Ahora, fíjense, justo ayer me hablaron del INACIPE para que revise una tesis de maestría sobre el tema del transfeminicidio. Entonces, lo que voy a hacer es echarle un ojo para ver qué dice. Es una tesis que está salida del horno. Y si quieres, comentamos el tema de Paola Buenrostro, que es esta mujer que era trans, que la mató un militar, y que la Fiscalía de la Ciudad de México desafortunadamente en ese momento no hizo nada, y que se volvió una recomendación de la Comisión de Derechos de la Ciudad de México a tal grado que ya existe un refugio llamado Paola Buenrostro. Ustedes dirán, ¿a qué grado trascendió que ya en la Ciudad de México existe un refugio que se llama Paola Buenrostro? Porque era una mujer que era trabajadora sexual, pero además era mujer trans, ¿no? Entonces les quiero preguntar si les interesa que yo les mande el caso de la saxofonista, que igual son 4 hojitas, que quiero que lean para que vean la postura de Miguel Ontiveros sobre si es tentativa de feminicidio o si son unas lesiones que ponen en riesgo la vida. Este señor ya está, me parece que vinculado a proceso por tentativa de feminicidio, pero me gustaría discutir qué consideran ustedes que sucedió en el caso de la saxofonista y sobre todo porque en esa lectura que les voy a dar, que está cortita, viene la postura de Ontiveros donde dice no deberían las razones de género ser números clausos, deberían estar abiertos para que fuera el Ministerio Público el que dijera en este caso si hay feminicidio, en este no, y los jueces. ¿Me explico? Entonces, con mucho gusto yo se los mando con la licenciada Lucy, también les mando este que acabamos de leer para que ustedes lo tengan. Y la próxima clase hablamos del caso Paola Buenrostro, hablamos del transfeminicidio y ya nos pasamos, si quieren ustedes, hablar del tema de desaparición, ¿de acuerdo? Para irnos moviendo. Lo que yo voy a hacer la próxima clase es, ya no voy a utilizar códigos, voy a utilizar la Ley General de Desaparición Forzada para el que no la conozca, si quiere le eche un ojo, si no, no se preocupen. Yo es de los temas que más sé. Y si alguien quiere comentar algo antes de que termine la clase, licenciada Silvia, licenciada Monse, licenciada César, licenciada Sharon, yo con mucho gusto los escucho. Únicamente un Ya. agradecimiento. Se me hizo muy interesante esta clase. Muy bien, licenciada, pues yo le agradezco mucho sus amables comentarios. Si quieren, la próxima clase podemos hablar un poquito de tentativa. ¿Les parece bien que vayamos hablando del delito y un poquito de teoría del delito, ¿no? Para ahí meterles, para que ustedes vayan obteniendo más conocimiento. Por ejemplo, a mí me interesa mucho que la próxima clase veamos la diferencia entre una tentativa acabada y una tentativa inacabada, ¿no? También me interesa mucho que veamos el iter criminis, o sea, desde que se hace una ideación hasta que se consuma, ¿no? O sea, como cuáles serían las etapas, ¿va? Ese tipo de cosas las voy a ir metiendo para que ustedes, digo, ojalá lleven la materia, yo no sé si Magíster se las da, ojalá y sí, pero si no, pues aquí la metemos. ¿Les parece bien? Bueno, licenciados, les deseo un excelente fin de semana. Le doy las gracias por sus amables comentarios también al licenciado César, que me escribió algo muy bonito en el chat. Le agradezco, licenciado César. Y los veo con mucho gusto el martes. Yo les mando lo de la saxofonista con la licenciada Lucy. Nada, les pido que sí le echen un ojito, se tardan media hora en leer, ¿de acuerdo? Bueno, licenciados, que tengan muchas un bonito... gracias. Nos vemos el martes, cuídense, que Dios los bendiga. Muy bonita Gracias, clase, doctora. gracias. Gracias. Gracias, licenciados, bye.